Buenas noches y bienvenidos al Enfoque, un nuevo programa que comienza hoy, este jueves, en Televisión Canaria, su andadura. Una andadura que viene cargada de novedades, novedades que vamos a empezar a ver en este plató fantástico, espectacular, ya lo han visto. Plató marcado por esta fantástica y enorme pantalla que va a marcar la pauta, va a marcar el ritmo todos los jueves del Enfoque a la hora de analizar toda la actualidad. Pero al margen de la pantalla, que viene con sorpresas, ya verán a lo largo de la noche, también contamos con un equipo de colaboradores y periodistas que ya están aquí sentados. A lo mejor no son tan grandes como esa pantalla, pero también tienen una gran altura profesional. Paco Pomares, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Miguel Ángel. También contamos con Marta Cantero. Marta, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel Ángel, buenas noches. Bienvenida también. Chícharo Serena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Miguel, muy buenas noches. También está por aquí Juan Luján. Juan, buenas noches. Buenas noches y suerte. Bueno, eso para todos, eso por descontado. Jesús del Amo, economista, muy buenas noches. Buenas noches. Y también cierra estos 6 magníficos, no es como la película, pero 6 magníficos en esta primera noche, Santiago Morollón. Muy buenas noches. Realmente somos 7 magníficos. Bueno, 7 magníficos, Pues es verdad. 7. Ahí sí cuadramos con la película. No, yo sigo pensando que somos 6. No te los tendré en cuenta, Paco. No, Pero No, bueno, no, me estoy excluyendo yo, es una cuestión de bueno, modestia. también vamos a ver a quién excluimos al final de la noche. Pero miren, vamos a empezar directamente con un tema que está marcando la actualidad del archipiélago y que seguramente dará mucho que hablar en los próximos meses. La quiebra del turoperador británico Thomas Cook ha hecho temblar al sector turístico, un auténtico terremoto. Pero es que esta quiebra se une a la recesión en Alemania, al Brexit, a la quiebra también de otras compañías low cost y al auge de otros destinos turísticos. Se puede decir que en Canarias hemos despertado del sueño turístico con la peor de las pesadillas. El 23 de septiembre de 2019 quedará marcado en rojo en el calendario canario. Ese día, el segundo operador turístico más importante de las islas, Thomas Cook, anuncia el fin de su actividad por quiebra económica. Se encienden las alarmas. Nuestro motor económico reduce la marcha. Después de varios años dorados, la temporada de invierno, que ya se inicia, no se presenta tan bien. Hemos hablado con empresarios y trabajadores afectados por el descenso de turistas. Por tantos años trabajando en turismo y de repente es ese justo que te dio el pan de cada día el motivo de que te paran y fue horroroso. La quiebra de Thomas Cook ha tambaleado los cimientos de nuestro sector turístico, poniendo de manifiesto su fragilidad ante factores externos. Nos citamos con expertos para analizarlo. Llevo 30 años trabajando en este sector. Como director llevo más de 20 años. Yo nunca he vivido y experimentado lo que estoy experimentando en estos momentos. El 60% de los visitantes que llegan a Canarias lo hacen a través de un turoperador. Hablamos con turistas extranjeros para conocer por qué contratan con este tipo de empresas. Si tú no tienes tiempo, es la manera más fácil y la más cómoda. El 40% de los trabajadores en Canarias vive del sector turístico. Es el caso de María Eugenia y su familia. 4 de sus miembros viven directamente de la llegada de visitantes a Canarias. Hoy conoceremos cómo ellos afrontan esta delicada situación. Yo todos los meses tengo que pagar esto. Tengo la hipoteca, tengo coche, son muchas cosas. Entonces te quedas un poco así en que no sabes. Un cúmulo de circunstancias que hacen tambalear la principal fuente de ingresos de nuestro archipiélago. Cimientos frágiles porque pueden romperse y además no depende de nosotros. Son los efectos de un anuncio que dejó a Canarias sin aliento. La temporada turística de invierno no ha podido arrancar peor. La quiebra del turoperador Thomas Cook ha dejado al archipiélago con una imagen impensable hace unos meses. Sus propios hoteles están vacíos y otros muchos con una ocupación muy por debajo de su capacidad. Francisco Fano,
Gracias por atendernos. Bienvenida. Muchas gracias. Siéntate, por favor. La primera sensación que tuve es de preocupación y pensé en el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora en renovar nuestros hoteles y que de alguna manera esta noticia podía dar al traste con el esfuerzo que estábamos haciendo. La quiebra de Thomas Cook rompe todos los esquemas. ¿Cuáles son las previsiones que tiene usted como hotelero? Creo que el sufrimiento va a ser a corto plazo. Estos aviones que se quedan en tierra son turistas que no vienen. No hay capacidad de otros turoperadores, aunque lo van a intentar, no van a tener capacidad para en un espacio pequeño de tiempo cubrir el hueco de los aviones que se han quedado en tierra, porque los tienen posicionados en otros sitios. Hasta el momento, ¿ha sentido o siente miedo de lo que puede pasar? Sé que este vacío que se crea en otros hoteles va a crear una bajada del precio hacia abajo, una espiral hacia abajo del precio, porque ellos van a querer captar los turistas de los demás turoperadores y va a ser en definitiva una espiral del precio hacia abajo. Esto puedo decir que me asusta un poco. El turoperador británico Thomas Cook dejaba de operar tras presentar suspensión de pagos. La bancarrota de este gigante turístico ha dejado a las islas ante la amenaza de perder unos 13.000 puestos de trabajo. Sus paquetes turísticos traían cada año a Canarias más de 2 millones de británicos, alemanes y nórdicos. Afortunadamente y de momento, la mitad de esos turistas lo seguirán haciendo gracias a sus filiales alemana y escandinava, que evitaron in extremis ser arrastradas por su matriz. Todavía es pronto para cuantificar hasta qué punto nos afectará su desaparición. Este turoperador ha generado el equivalente al 6% de todo nuestro Producto Interior Bruto. Esto significa que 6 euros de cada 100 que genera nuestra actividad económica venía de la mano de Thomas Cook. Unas cifras de vértigo que conocen bien sus propios trabajadores, muchos despedidos, que miran con preocupación el futuro. Vamos a intentar contactar con algún trabajador afectado por la quiebra de Thomas Cook. Hola Rebeca, ¿cómo estás? ¿Eras trabajadora de Thomas Cook? Sí, he trabajado durante 6 años en la compañía. El lunes por la mañana descubrí a través de la prensa y las redes sociales que había perdido mi trabajo. Todos mis compañeros y yo estamos devastados. He dado todo por la empresa, todo. Me he perdido navidades, bodas. ¿Cuándo te dijeron que estabas despedida? Dicen que me enviaron un correo, pero a mí nunca me llegó. El lunes a las 11 de la mañana recibí una llamada para confirmarme el despido. No me dieron ni las gracias por mi trabajo. ¿Sospechabas que esto podría ocurrir? El domingo nos dijeron que todo seguiría como siempre, pero el lunes todo terminó. Tengo un niño pequeño que mantener. No me van a pagar por lo que he trabajado. No sé cómo me voy a recuperar de esto. La quiebra económica del turoperador, que no supo adaptarse a las nuevas formas de contratar vacaciones, ha abierto la peor crisis del sector en Canarias. Carmelo, ¿qué papel jugaba Thomas Cook en el mercado turístico canario? En Canarias es el segundo turoperador después de TUI. Estamos hablando de cantidades de más de 2 millones de turistas al año que reservaban con Thomas Cook y de 700.000 plazas en aviones a Canarias. Con lo cual, el desmantelamiento de toda esta oferta pues supone un descalabro para la industria turística, para la conectividad y para el producto turístico en los mercados donde operaba Thomas Cook. Y la turoperación pues representa casi el 60% de todos los viajes que realizan los turistas que nos visitan. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la economía canaria de la quiebra de Thomas Cook? Las consecuencias pueden ser importantes, pero todo depende de cómo reaccione la industria, el sector turístico a esta contingencia que se ha presentado. Y si reaccionamos de forma contundente y con las medidas adecuadas, pues se puede reducir el impacto, se puede hacer menos pernicioso de lo que sería un impacto brutal. El impacto ha sido como si cayera un misil sobre las empresas turísticas. ¿Cuál es la deuda que deja Thomas Cook en las empresas canarias? Estamos hablando de 75 días aproximadamente de pagos que no ha realizado y que supone una gran cuantía económica para los hoteles de las islas, hoteles y apartamentos. ¿Esta va a ser la ruina para algunos empresarios canarios? Lo que sí va a ocurrir claramente es que vamos a reducir a corto plazo en el invierno nuestras estancias, nuestra producción. Esto tendrá como consecuencia menor nivel de ingresos, menor nivel de servicios y en algunas casas que sí trabajan de manera exclusiva con el grupo Thomas Cook
sí tendrán problemas graves para salir adelante. ¿A qué volumen de despidos nos enfrentamos? Unos 13.000 trabajadores, pero no solo el alojamiento. Los taxistas tendrán menos trabajo, el comercio venderá menos productos, la industria venderá menos productos a los complejos alojativos, fruto de la menor demanda. Las reservas han mermado muchísimo, se notan en los calendarios y en las reservas. En estos momentos, si estuviéramos en el año 2017 o 2016, prácticamente los meses de noviembre, diciembre y octubre también estarían ya completos. ¿Cómo afronta el futuro un empresario como tú, Pedro? No tenemos, digamos, la varita mágica. Intentar tomando el control más directo de nuestro negocio, intentando buscar las reservas de manera directa y, digamos, ahorrarnos la intermediación, sino que el cliente pues contacte directamente con nosotros, ¿no? Pedro, y siendo el turismo el motor económico de Canarias, ¿qué ha pasado para llegar a esta situación? Pues yo pienso que hemos hecho lo que otros han querido. Me explico, o sea, hemos hecho a lo mejor lo que la turoperación internacional ha querido y no hemos sabido ofrecer quizás la autenticidad de nuestro territorio. En Fuerteventura también hay preocupación por las miles de plazas aéreas que deja vacías Thomas Cook. Carlos, propietario del restaurante Fado Rock. Buenas tardes, gracias por atendernos. Un placer. Yo no sé si será la hora, será el día, pero veo bastantes mesas vacías. ¿Se está notando ya el efecto de la bajada del turismo? Es obvio que se está notando y ya llevamos meses notando preocupación, decepción por no habermos hecho nada para que esto no pasara, ¿sabes? Yo sé que es una multinacional, las multinacionales en realidad buscan beneficios. Entre todos no podríamos haber evitado que esto hubiera pasado. Caleta de Fuste, el 90% del turismo es británico, o sea, que esta zona turística puede desaparecer. Muchos negocios aquí seguramente van a desaparecer. ¿Te has llegado a plantear estos días el tener que reducir plantilla? Es que no es planteado, es una necesidad, se ha tornado una necesidad, porque si no va a venir turismo, ¿cómo puedo yo mantener 40 empleados? Es imposible. El sector está en vilo. Hoteles que esperaban tener una gran ocupación durante esta temporada de invierno ven ahora cómo sus previsiones se desploman. Blas, ¿en qué mes empezaron ustedes a notar que ya los turistas habían bajado? Pues se había tenido un verano muy bueno durante el 2018 y justamente empieza la temporada de invierno, justamente en noviembre, y a partir de ese momento es cuando empieza la bajada. No solo nosotros, sino toda la zona. Esto podría ser una habitación normal, más del 50% del hotel estarían así. Una habitación vacía es la estampa más común de este verano. De este verano durante el mes de julio, por ejemplo, para nosotros. Es cierto que en la zona han habido otros hoteles que han tenido una ocupación mucho peor. Ya se estaba hablando de que las previsiones para el mes de diciembre, de enero, febrero, marzo, o toda la temporada de invierno iba a ser dura, pero ahora con esto que ha pasado de Thomas Cook va a ser muchísimo más dura. Entonces, por mucho que yo te diga que estoy bien ahora, es imposible que te diga que vamos a tener una buena ocupación, porque todo lo vamos a sentir, no solo de Caleta de Fuste, el sur de Fuerteventura, Torralejo, Lanzarote, cualquier isla. ¿Podría repercutir eso en una reducción de plantilla que trabaje en este hotel? Ya se está hablando de ello, ya se está hablando de ello. Empresas que trabajan directa e indirectamente con un hotel, por ejemplo, ya empiezan a reducir plantilla. El crack de Thomas Cook impacta sobre un descenso que ya se producía en el número de visitantes, algo que no solo ha afectado a los hoteleros. Hay cientos de empresas que se han visto obligadas a reducir su plantilla ante la disminución de turistas. Es el caso de Anke, trabajaba en una clínica de una de las principales zonas turísticas de Fuerteventura. Anke, buenos días, Hola, gracias por atendernos. Con mucho gusto. 28 años dedicada al turismo, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el motivo por el cual ahora estás desempleada? No hay ocupación turística en esa isla. ¿Ese es el motivo? Es la caída del turismo, sí. Textualmente lo dice en la carta de despido. ¿Esta es tu carta de despido? Sí. ¿Sabes? Si yo trabajo mal, digo, lo siento, la culpa es mía, me tenía que haber esforzado más, pero la culpa no es mía. ¿Sabes? Que es la caída del turismo en Fuerteventura. No me pueden pagar el sueldo por falta de turistas.
¿Qué te dicen cuando llegas a la recepción de un hotel presentando esa carta de experiencia, ese currículum, 3 idiomas, además de trabajar en diversas empresas? ¿Qué te dicen? Las recepcionistas mismas me dicen que están en la misma situación, que no saben si pueden seguir o no. Eso es la situación actual. Son las consecuencias de una reducción de turistas que comenzó a finales de 2017. El histórico de cifras turísticas en Canarias desde el 2017, ¿cómo estaba siendo el comportamiento hasta ahora? Desde 2017, el 2017 fue un año extraordinario, fue el año en que más turistas hemos recibido, por encima de los 15 millones de turistas, casi rozando los 16 millones de turistas al año. En 2018 hubo una pequeña caída, no muy relevante, de unos cientos de miles de turistas, que podía indicar un cambio de tendencia. De hecho, en 2019 se ve ya una caída todavía más aguda, más importante que la del año 2018. No sabemos si esto responde a la crisis internacional o una pérdida de competitividad por la aparición de otros destinos sustitutivos, porque están apareciendo ya crecimientos muy importantes en Turquía, en Túnez y en Egipto, que puede ser que estén atrayendo otros turistas que estaban interesados en visitarnos a nosotros. Una caída de visitantes que genera preocupación en una comunidad que depende económicamente de este sector. La dependencia de Canarias del turismo es alta, lo que pasa es que lo interesante es concretarla en cifras, ¿no? En torno del 35% de todo lo que producimos en Canarias, el valor añadido bruto, se explica por el turismo. Eso se refleja en un 40% aproximadamente del empleo y también en un 35% aproximadamente de los ingresos públicos, o sea, de los impuestos que ingresan las administraciones públicas canarias, proceden de las actividades vinculadas al turismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Camino fácil de llegar o qué? Sí, muchas gracias por atendernos. ¿Eres mi hijo, Cristian? Hola, Cristian. Buenas, ¿qué tal? Encantado. Nos tomamos un café, nos Vale, charlamos un poquito, vale. ¿de acuerdo? Vale, gracias. Nos dedicamos todos a trabajar en hoteles, básicamente. Yo soy camarera de piso. Cristian trabaja como ayudante de recepción, haciendo funciones de botones. Mi hija trabaja como camarera de piso y mi marido como camarero. Los 4 nos dedicamos al sector de la hostelería. Cuando pasan estas cosas, y más nosotros que no somos personal fijo, pues claro, al bajar se necesitarán menos personas para realizar esos puestos. Y al fin y al cabo hay cosas que pagar, ¿sabes? Entonces, si no recibimos ese dinero, pues claro, hay esa preocupación de qué pasará, igual ahora no necesitan tanto personal y van a reducir por ahí. Tú lo que piensas es que yo todos los meses tengo que pagar esto. Tengo la hipoteca, tengo coche, son muchas cosas. Entonces te quedas un poco así en que no sabes. Y luego encima tenemos que para todo te piden experiencia, no es como cuando yo llegué a la isla, que te enseñaban todo, no había problema. Pero hoy por hoy, si no tienes experiencia, te dicen que... Entonces se nos complica más la vida. Pero la importancia del turismo en la economía canaria va más allá de hoteles y restaurantes. El turismo, digamos, difunde sus efectos a lo largo de todo el sistema económico. Va a llegar al comercio, va a llegar a la agricultura, va a llegar al sector industrial, a la producción de energía, producción de agua, a la sanidad y a cualquier otro sector económico. Vamos a conocer al encargado de una lavandería a la que le afecta directamente la bajada del turismo. Buenas, Vicente. Hola. Eres el encargado de una de las lavanderías El Cardón, ¿verdad? Sí. ¿Qué porcentaje de los ingresos de estas lavanderías depende del turismo? Bueno, altísimo, prácticamente el 100%, porque lavamos ropa hotelera, restaurantes y prácticamente todo nuestro trabajo depende del turismo. ¿Cómo se está afectando esta bajada del turismo? Muy negativamente, pues ya son dos turoperadores que han quebrado, este es el tercero, y bastante preocupación. Hace ya un añito o 2 que se viene notando un porcentaje menor. No sabemos muy bien qué va a pasar. Porque si esto continúa así, si sigue bajando el turismo, ¿teméis por la empresa, teméis por puestos de trabajo? Hombre, evidentemente por puestos de trabajo sí, el personal peligrará.
resto de la economía canaria que indirectamente vive del turismo. ¿Crees que se va a ver también bastante Totalmente afectado? Esto literalmente es un efecto en cadena, va a afectar a todos los proveedores, que va a haber que renegociar de alguna manera también la manera de pagar a ciertos proveedores, porque si el volumen baja también, ¿entiendes? Llevo 30 años trabajando en este sector, como director llevo más de 20 años. Yo nunca he vivido y experimentado lo que estoy experimentando en estos momentos. A pesar de ser el motor económico de Canarias, la buena marcha del turismo depende de factores externos que no podemos controlar. Esto nos hace vulnerables, frágiles. Y este episodio del turoperador Thomas Cook lo vuelve a demostrar, poniendo en peligro nuestra principal fuente de ingresos. En estos meses, los astros se han alineado para desatar una tormenta perfecta. La economía europea se frena y Alemania está a las puertas de la recesión. Turquía, Egipto y Túnez, competidores de Canarias, han recuperado los turistas que nos prestaron. Hemos perdido conectividad y estamos ante un Brexit cuya repercusión se desconoce sobre nuestros principales clientes, los británicos. Por si todo esto fuera poco, el modelo comercial de los turoperadores está cuestionado. La situación económica de Alemania, que ahora no es favorable, nos afecta directamente. Los germanos son fieles visitantes de las islas y su parón económico les ha puesto en alerta. Estamos viendo que las noticias o los medios de comunicación están empezando a comunicar, incluso el propio gobierno, que puede haber una recesión en Alemania ya consolidada. Esto, pues claro, frena las tomas de decisiones que puedan tener los turistas alemanes, que por cierto también su idiosincrasia como país, como cultura también, los alemanes suelen tener una toma de decisiones bastante conservadora. La incertidumbre de que, oye, el trabajo seguiré teniendo el mismo o no, cobraré lo mismo o no, pues prefiero aplazar la decisión de disfrutar de un servicio turístico en el extranjero, pensando de que quizás la incertidumbre es demasiada como para tomar una decisión. Alejandro, tú tienes una empresa de excursiones, ¿has notado mucho el descenso de turistas alemanes en los últimos meses? Pues la verdad, José, que sí. Desde el mes de noviembre he notado un repunte, pero a la baja, de turismo en general, pero especialmente en el alemán. ¿Esto en qué se está traduciendo para ustedes? ¿Estás teniendo pérdidas ya? Pues obviamente se está complicando mucho el tema de llegar a un momento de pago correcto, de poder pagar pues todos los seguros que hay, las oficinas, etcétera. Justamente nos hace falta ese turismo que está llegando de menos. ¿Has planteado incluso tal vez hacer algún tipo de recorte? Se está valorando, es una idea que tengo en mente, y valorar pues el reducir gastos pues para poder subsanar y poder aguantar esta pequeña crisis turística. Estefan, ¿qué tal? Buenas, oye, ¿qué tal? Muy bien. Tú llevas 30 años con este restaurante alemán aquí en Playa del Inglés. ¿Sí? ¿Cómo está siendo este año en cuanto a los visitantes alemanes? Muchos meses, mínimo 20-30% menos de años pasados. ¿Qué está significando? ¿Has tenido que hacer recortes? ¿Has tenido que despedir personal? Sí, yo mi gasto es misma, pero yo reducción personal, menos mercancía, menos. Yo tienes reducción 40% de personal. El resurgir de mercados competidores como Egipto, Túnez o Turquía es otro de los factores que provoca el descenso de turistas. La situación política y la inseguridad que vivieron esos países años atrás obligó a sus visitantes a elegir otros destinos como Canarias. El archipiélago tuvo turistas prestados, pero ahora, con la vuelta a la normalidad en esos países, ya no vienen a las islas. Con este escenario, ¿cuáles son los nuevos competidores del mercado turístico canario? Los nuevos competidores están ubicados fundamentalmente en los destinos emergentes en el Mediterráneo, en el norte de África y en el Caribe, de larga distancia, incluso en Asia. Canarias es un destino que ofrece algo distinto dentro de Europa, que lo ofrece en un periodo del año en el cual la competencia en Europa es reducida,
y la apertura de la larga distancia, los viajes con mucha mayor accesibilidad, los nuevos aviones, va a hacer que los competidores estén situados en el arco de la distancia que ocupa Canarias dentro del marco geográfico de la Unión Europea. La competencia está por Egipto, Túnez, Marruecos un poco. Turquía es un excelente competidor para Canarias. A todo esto hay que sumar que la crisis de las aerolíneas se ha saldado con unas 710.000 plazas aéreas menos para esta temporada de invierno en Canarias. Un descenso que lleva produciéndose desde 2017, tras el cierre o la retirada de rutas de varias compañías, entre ellas Thomas Cook. A partir del año 2017 se han producido una serie de quiebras de compañías aéreas importantes para el mercado turístico de Canarias. De hecho, Monarch, una compañía muy potente en el mercado británico vinculada a la turoperación, quebró en el año 2017. El mismo año en que Air Berlin, muy potente en el mercado alemán, también entró en una situación de quiebra. Y pueden considerarse como precedentes de esta situación. Incluso en 2019 hemos tenido la quiebra de Germania y también recientemente la de la compañía islandesa WOW Air, de modo que tenemos antecedentes de esta situación de quiebra. Además, la principal compañía low cost, Ryanair, ha anunciado que en enero cerrará sus bases en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Esta decisión afecta a unos 300 trabajadores que no entienden que una empresa con beneficios lleve a cabo maniobras de este tipo. Estamos en el aeropuerto de Gran Canaria, donde Ryanair cerrará el próximo 8 de enero su base. Vamos a intentar hablar con alguno de los trabajadores afectados. Buenas, Nicolás, ¿eres uno de los afectados por el cierre de bases en las islas? Sí, soy un afectado aquí en Gran Canaria por el cierre de bases, soy tripulante de cabina. Nicolás, ¿qué explicación le dais a este cierre de bases? Bueno, nosotros no le damos ninguna, una empresa que es multimillonaria, que el año pasado ha dado unos beneficios por encima de los 1.000 millones, no entendemos qué es lo que está sucediendo aquí en las Canarias. No sabemos, pensamos que es una estrategia de la compañía para atraer compañías más pequeñas, más baratas, que hagan nuestro trabajo por menos dinero. ¿No os han dado ningún tipo de explicación? Sí, nos han dicho que es por la subida del coste del petróleo, nos han dicho que es porque no llega el avión MAX, pero no nos creemos muchas de las cosas que nos dice Ryanair actualmente. En el momento que os dieron la noticia de se van a cerrar estas bases, ¿cómo te lo tomaste? Bueno, en principio el primer día fue un shock completamente. Imagínate que llegas de trabajar y te dicen, oye, que tienes una carta en tu correo electrónico diciéndote que va a haber un ERE. Pues te quedas paralizado, no sabes realmente qué hacer. ¿Cuál es el futuro laboral tuyo en este caso? Lo veo muy complicado. Nos han dicho que nos echan a la calle, directamente. No nos han dicho que nos van a subrogar, no nos han dicho que nos van a llevar a otros sitios. Esto tiene que ver con que la isla va a perder su economía, su primer foco de economía. Es decir, vamos a tener un gran problema aquí y no se mueven. Buenas, Luciana, portavoz del sindicato y también afectada por el cierre de estas bases. Efectivamente, sí. El 8 de enero para nosotros las fiestas, las navidades están totalmente estropeadas. Para todas las familias y todos los que estamos aquí, ahora mismo es totalmente negro el panorama, sin información. La falta de información crea una incertidumbre tremenda, un estrés para nosotros, para nuestras familias. Estamos en la nada. Para el gobierno de Canarias, el cierre de las bases no supondrá una pérdida significativa de plazas aéreas, aunque los afectados no piensan lo mismo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Lo que sabemos y podemos buscar cualquiera es a través de la página web de Ryanair, cuando intentamos, por ejemplo, marcar un vuelo o reservar un vuelo de aquí, por ejemplo, a Newcastle, a partir del 8 de enero pasa a no ser posible. Pues hay una serie de destinos, entre unos 30 a 40 calculamos, que se ven afectados por esto. Las previsiones para esta temporada de invierno antes de la bancarrota de Thomas Cook no eran optimistas. Ahora lo son menos. Nos enfrentamos a un grave problema de conectividad para un archipiélago que depende del turismo desde hace décadas. El primer país emisor de turistas hacia Canarias, el Reino Unido, se va de la Unión Europea. El 37% de los visitantes extranjeros que llegaron al archipiélago en 2018 procedían de allí.
puedes. Teniendo en cuenta que los turistas británicos son los turistas principales que vienen aquí a Canarias y con la caída ahora de Thomas Cook, ¿qué impacto podría tener esto sobre el turismo en el archipiélago? Recordemos que solamente en Tenerife tenemos prácticamente 2,5 millones de británicos y de verdad que nos podemos encontrar con un problema grave, pero todo dependerá de nosotros. O sea, nosotros lo que tenemos que tener claro es que ahora es un momento para tomar decisiones valientes y bueno, de esas decisiones dependerá si esto va a ser un desastre o si esto va a ser un periodo de crisis que podemos solventar en algunos meses, ¿no? Débora, gracias por atendernos, concejala de turismo del municipio de Antigua. Gracias por la invitación. ¿Es más optimista o pesimista con la situación que tiene ahora mismo el turismo en Canarias? Tengo que ser optimista, es que tenemos que pensar en positivo. Yo sé que ahora mismo es un shock. Es verdad que vamos a tener, yo creo que una bajada puede ser de 7-8% de empleo. Tenemos que mirar cómo podemos intentar pues, ofrecer algún tipo de empleo, pero es un poco complicado ahora mismo, pero tenemos que estar atentos y intentar buscar soluciones. Hemos recibido casi 3 millones de turistas británicos en los primeros 7 meses del año. Visitantes que se han gastado en las islas 2.000 millones de euros. Con el Brexit, todo puede cambiar. La libra, que no ha parado de devaluarse, podría depreciarse todavía más, y esto tendría consecuencias. Para comprar un euro, un británico a día de hoy tiene que pagar pues 89 céntimos. Ese tipo de cambio, con la situación del Brexit, está sujeto a grandes incertidumbres y puede llevar a aproximarse a una situación en la que en determinados momentos históricos ha estado, que es aproximarse a la paridad. Cada euro que compran para venir a Canarias les cuesta ya 1 libra, no 89 céntimos. Puede haber un encarecimiento importante de todo lo que compran en euros por ese efecto de la devaluación. Pero si hay un factor externo que condiciona nuestro principal medio de vida, es el de los turoperadores. Empresas extranjeras como Thomas Cook, dedicadas a vender paquetes turísticos. De los 13,5 millones de turistas extranjeros que llegaron en 2018, casi 8 millones lo hicieron a través de estas compañías. Esto deja en manos de intermediarios internacionales nuestro motor económico, lo que supone que sus crisis son nuestras crisis. Un turoperador es un intermediario mayorista en el mercado turístico. Los turoperadores, particularmente los grandes turoperadores, son empresas turísticas que organizan a gran escala viajes. Movilizan cada año entre 7 y más de 20 millones de turistas. Los turistas compran anticipadamente, pues hasta 3-6 meses antes de viajar, estos paquetes turísticos. Las empresas, como venden a gran escala, pues consiguen abaratar costes y ofrecer paquetes relativamente económicos, y luego el turoperador, una vez realizada la operación en el destino, en condiciones normales, a 60-90 días, paga a la empresa de alojamiento, que es la parte que ahora mismo en buena medida se está viendo afectada. Y muchas de estas empresas pues se pueden quedar sin cobrar las últimas facturas porque el turoperador pues ha entrado en quiebra. Acaban de llegar varios vuelos internacionales. Vamos a ver cuántos de los turistas que vienen a Canarias lo hacen a través de un turoperador. ¿Crees que esta manera de viajar es la mejor forma? Sí, porque todo está incluido. Porque es lo más barato y lo buscas todo de una manera más rápida. ¿Cuánto has pagado por el paquete? Por el paquete he pagado 733 libras. ¿Y qué incluye? En el paquete se incluye el vuelo, el transporte y el hotel. Y, por ejemplo, sucede algún problema con un vuelo, con un hotel, ¿ellos te aseguran que te van a cubrir todo? Sí, estoy protegida con las aseguradoras de viaje. ¿Y cómo lo has comprado? Internet. El otro gigante de los turoperadores, TUI, que el año pasado movió hacia las islas 2.700.000 turistas, tampoco pasa por su mejor momento.
acumulando pérdidas millonarias desde que comenzó 2019. Con la alineación de todos estos planetas orbitando de forma negativa sobre Canarias, las previsiones para esta temporada de invierno ya no eran positivas. Ahora, con la bancarrota de Thomas Cook, lo son mucho menos. En los años 60 se produjo un boom turístico que puso a Canarias en el mapa internacional. Nuestra economía empezó a girar en torno a esta industria. Desde entonces, esa dependencia ha provocado que cualquier movimiento negativo de viajeros haga temblar los cimientos económicos de la región. Ya ven, nuestro principal motor económico, que genera más de 16.000 millones de euros al año y que genera el 40% del empleo en las islas, es frágil y dependiente. Vamos a preguntarnos en los próximos minutos si podemos convertir nuestra principal industria más allá de que esté al margen de manos externas. ¿Puede nuestra principal industria estar fuera de esas manos externas, ser menos dependiente? Lo debatimos, como decíamos, en unos minutos. Bienvenidos de nuevo, lo veíamos en el documental, la industria turística en Canarias no pasa por su mejor momento. Fíjense, los últimos datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística antes de la quiebra de Thomas Cook hablan de que en agosto llegaron un 5% menos de turistas extranjeros. Vamos a plantear la primera pregunta a la mesa, ya saben, 20 segundos, y les voy a hacer una pregunta muy clara que hemos visto también en el documental. ¿Es posible que nuestro sector turístico esté menos supeditado a factores externos? Paco, 20 segundos. La economía no puede dejar de estar supeditada a factores externos. Quizá lo que se quiere plantear es, ¿sería posible disponer de turoperadores radicados en el archipiélago? Sería posible, pero probablemente el problema de la turoperación en estos momentos no tiene que ver con de dónde es, sino con lo que está pasando en el mundo en relación con la digitalización, en relación con la oferta. Y ese es el problema al que nos enfrentamos, es el verdadero problema. Marta, ¿podemos ser más independientes? No, yo creo que esto es una industria muy complicada, muy compleja, muy dependiente del exterior en todos los destinos y es muy difícil controlar ese mecanismo. Es verdad que siempre sale el tema de la turoperación, pero lo que sí se puede controlar son la gestión interna, los factores internos, eso sí es controlable. Chicha, misma cuestión. Miguel, primero hay que decir que es difícil, porque no vamos a ocultar aquí a los telespectadores de Televisión Canaria que es una situación difícil, lo que tú estás preguntando. Segundo, hay que intentarlo. Tercero, lo decía una de las señoras, creo que entrevistó Wendy en Antigua, en Fuerteventura, que no se puede ser negativos porque si no nos vamos todos al traste. Y por último... Tiempo, bueno, Chicha, después extendemos ese argumento. Juan. El turismo sin duda es un sector económico que depende del exterior. Yo creo que es imposible. Sí se pueden cambiar los mecanismos y que tenga menos protagonismo, y esto de cambiar el modelo turístico a ver qué significa, porque cada uno le da un significado desde luego, pero que dependamos menos de los turoperadores, yo creo que es posible y se dan en islas como Baleares y eso se está dando ya, por ejemplo. Venga, Jesús, la visión del economista. Bueno, efectivamente, todo está interconectado, estamos en una economía global, la digitalización, como ha señalado Paco Pomares, es importantísima, pero se puede hacer una microgestión de esa digitalización y por ahí quizás a través de la innovación y de programas de innovación enfocados en la patronal turística y en la población canaria sí se podría intentar saltar esos mecanismos de gigantes de turoperadores, ¿no? Venga, Santi, cierras tú la ronda. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse, porque en la economía nadie es independiente y a la hora de plantearnos un turoperador o una línea aérea canaria, por ejemplo, pues imaginémonos cuánto costaría el llevar todos los aviones de ese Air Canarias a Londres, Alemania, Berlín, a todos los destinos turísticos se conectan con Canarias. Sería una utopía. Bueno, ya lo han visto. Parece que hay acuerdo en esta primera cuestión. Es imposible evadir esos factores externos en el sector turístico. Bueno, el principal factor, lo veíamos en el documental, el principal factor del que depende el sector turístico es la conectividad. Pero claro, esto es así de sencillo. Si las compañías no vuelan a Canarias, no hay turistas, así de simple. Y claro, la perspectiva de esta temporada, Wendy, buenas noches, es que las plazas se van a reducir. Así es, una previsión marcada por el descenso de turistas. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Y en casa, fíjense en esta cifra, 710.000 son las plazas aéreas que Canarias ha perdido para esta temporada de invierno.
Esto se traduce en que al archipiélago podrá volar un 8,7% menos de turistas que la temporada pasada. Ante estas cifras tan contundentes, hemos querido analizar cómo queda nuestra conectividad con algunos de los países que más turistas nos aportan. Empezamos, si les parece, con Reino Unido. La quiebra de Thomas Cook ha supuesto una pérdida considerable de plazas hacia nuestro archipiélago, pero otras compañías como Jet2 han reaccionado ofertando 168.000 plazas más. Con estos movimientos y de momento para esta temporada de invierno perdemos casi un 6,7% de plazas aéreas, lo que se traduce en 157.000 asientos menos. Vamos por otro lado, con Alemania perdemos el 17% de las plazas, 281.000 menos. Con los países nórdicos, es decir, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, perdemos más de 225.000 asientos, un 18% menos. A estos datos hay que añadir que con el resto de países europeos, incluida Rusia, se pierden más de 182.000 plazas. Y en el otro lado de la balanza están los países con los que ganamos conectividad. Solo lo hacemos con dos y con escasa cuantía, Portugal y Francia. Empezamos con el país luso. Con ello, las plazas han aumentado en un 71%, aunque este alto porcentaje solo suponen 29.000 asientos más. Y con Francia también ganamos conectividad, con más de 15.000 plazas, un incremento del 8% respecto a la temporada pasada. Como ven, ganamos un pequeño número de asientos en solo dos países y perdemos conectividad con todos los demás. De esta forma, el balance es negativo, con la pérdida total de 710.000 plazas aéreas para esta temporada. Estos son los datos, Miguel Ángel, estas son las cifras y esta es la previsión de turistas que ya no se van a venir a nuestras islas. Cifra contundente, se dice rápido, 710.000 plazas menos, pero eso es bastante para el sector turístico de Canarias. Yo diría que bastante más que, algo más que bastante, es mucho para nuestro sector. Vamos a preguntarles, porque aquí estamos todos de acuerdo en que los factores externos es muy complicado evitarlos, pero ¿cómo solucionamos esta pérdida de plazas, Marta? Pues yo creo que si hablamos de la conectividad tenemos que hablar sobre todo del gestor aeroportuario español, que es AENA, y de las políticas aéreas en Canarias. Y si nos centramos en las políticas que ponen en marcha en una concepción de los aeropuertos en red, en el que no se permite ni se considera a Canarias como un espacio aéreo diferenciado, en el que se hace todas unas inversiones de todos los 50 aeropuertos que forman, que integran ese gestor aeroportuario, sí, y que sin embargo no se reinvierten los beneficios que realmente aquí se dejan en los propios aeropuertos canarios, etcétera, etcétera. Yo creo que la política de AENA con Canarias es una de las cuestiones que hay que analizar bien y que realmente ponderar si está haciendo la correcta o no. Sí, eso vale, Chicha, para esquivar estas quiebras de turoperadores. Hay que recordar que el 50, el 60% de los turistas que vienen a Canarias viene de la mano de un turoperador. Sí. Claro, es que hay una total dependencia, Miguel Ángel. Antes de contestar más ampliamente a tu pregunta, me gustaría dejar claro que me parece un excelente reportaje el que han hecho todos los compañeros que han intervenido en ello, porque han dado una idea no solo, digamos, desde el punto de vista económico y demás, sino también desde el punto de vista personal. Y ahí también me gustaría decir que en estas cosas siempre tenemos que tener presente que mucha gente se queda en la calle, a mucha gente le cambia la vida, y fíjate que a estos les va a cambiar, en algunos casos, por ejemplo a los de Ryanair, les va a cambiar la vida de un momento para otro, porque dijeron que bueno, que ellos no se lo esperaban. Ahí te enlazo con lo de, ¿lo veíamos venir? No lo veíamos venir. Marta Cantero hablaba de que, bueno, de que siempre la gestión aeroportuaria, lógicamente, está en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, en AENA, pero fíjate, Marta, yo no le echaría toda la culpa, porque muchas veces te das cuenta que realmente los problemas están ahí y parece que la gente está mirando para otro lado. Es mi opinión y por eso lo digo, ¿no? Hay que darse cuenta de que estamos dependiendo, Miguel Ángel, de un montón de factores. Nos los han explicado estupendamente. Es que tenemos también el Brexit a la vuelta de la esquina. Y luego lo estábamos comentando aquí fuera de cámara, que no solamente ha sido Thomas Cook. En un Plus Plus se han venido abajo compañías como es la islandesa WOW, como Air Berlin, como Monarch. No estamos hablando de compañía, es que era habitual ver sus aviones en nuestros aeropuertos. Pero Jesús,
¿Problema del modelo? ¿Hay que cambiarlo? El modelo este de conectividad low cost ha facilitado y ha permitido el acceso de muchísimos turistas nuevos, ¿no? No perdamos la perspectiva, ojo, estamos en una disminución, pero venimos de cifras de récord. En 2012 estábamos hablando de 10 millones de turistas que entraban en Canarias. En 2017 llegamos al tope máximo, que son casi 16, o sea, venimos de una escalada muy grande. Hemos tenido turistas prestados, pero es verdad que tenemos una industria fuerte y potente. Tenemos una gran planta hotelera en Canarias, tenemos hoteles de gran calidad y de gran lujo. Y lo que me ha gustado de esta situación, viéndole un aspecto positivo, ha sido la gran unión, tanto de sindicatos, del gobierno, de patronal, en la que hemos visto que realmente no dependemos, o sea, realmente tenemos una gran industria, gracias al clima y gracias también al servicio y a la formación y al trabajo que aportan los canarios a esa industria, y hay que protegerla. Por eso hay que evitar que cuando estamos en las fases altas empezar a volver a hablar de tasas turísticas, de ponerle trabas. Ahora nos vamos a dar cuenta realmente de lo que tenemos entre manos. Hay una cosa clara, Chicha lo decía, lo ponía sobre la mesa, y es que esto no solo afecta a los empleos directos que tienen que ver con el sector turístico en Canarias. Hay muchos empleos indirectos. Lo veíamos en el reportaje. Director del hotel que nos decía: ojo, porque los primeros que lo van a sufrir son los proveedores, las personas, las empresas que ahora mismo están suministrando pues cualquier cosa a los hoteles, vean. Esto literalmente es un efecto en cadena, va a afectar a todos los proveedores. Y va a haber que renegociar de alguna manera también la manera de pagar a ciertos proveedores, porque si el volumen baja también, ¿entiendes? Llevo 30 años trabajando en este sector. Como director llevo más de 20 años. Yo nunca he vivido y experimentado lo que estoy experimentando en estos momentos. No es por ser muy negativos, pero yo no sé, el panorama que tenemos por delante, visto estas reacciones, es bastante oscuro, Juan. Vamos a ver si esos datos que se prevén de 13.000 desempleos más en Canarias, sería realmente oscuro el panorama, pero yo creo que no viene el infierno porque no venimos del paraíso. Porque Canarias, con este récord de turistas y con este incremento, y antes de la quiebra de CUT, estaba ya, ahora mismo, en los últimos datos de la EPA de junio de 2019, en el 21% del desempleo, mientras que Baleares, comunidad autónoma turística, está en un 12% del desempleo. Cataluña, con su inestabilidad política, está en un 11% de desempleo. Por tanto, antes de la quiebra de CUT, a mí me preocupaba más la quiebra de las espaldas y de los cuerpos de las camareras de piso, por ejemplo, ¿no? En Canarias este modelo, no, afortunadamente, si esto va a suponer un cambio para que haya menos desigualdad, porque hasta ahora el paraíso se lo están quedando unos pocos y la gallina de los huevos de oro, el oro se lo están quedando unos pocos. Por tanto, no creo que venga un infierno, porque el desempleo ya es vergonzoso teniendo en cuenta que venimos de récord turístico, ¿no? Santiago, Paco. Hombre, por ejemplo, los industriales sí que citan dos sectores que se van a ver muy afectados en esta cadena que se inicia ahora con la quiebra de Thomas Cook, pero que va a afectar, por ejemplo, a esas lavanderías que hemos visto en el documental, pero también a las empresas que se encargan de distribuir alimentos o bebidas a los hoteles, porque obviamente hay ya hoteles en esta semana que se están quedando con porcentajes del 20, del 30 y del 40%. Es decir, ni la mitad de los hoteles llenos. Esas cadenas que distribuyen los vinos, las Coca-Colas, las aguas, también se van a ver afectada su facturación. Y si antes a lo mejor trabajaban 15 personas ahí, quizás alguien piense, bueno, ahora mismo, como están la mitad de turistas, también me sobran la mitad de trabajadores. Sí, yo creo que la situación es realmente una situación complicada. Incluso podría decirse que es una situación grave, especialmente, como ha dicho Juan, en lo que se refiere al empleo. Se va a destruir empleo y se van a destruir proporciones ingentes de empleo, mientras que cuando hubo una época de bonanza económica, de crecimiento del turismo hasta cifras absolutamente históricas, el empleo no aumentó a la misma medida en que se suponía que tenía que haberse aumentado. Pero también este es un ciclo que se produce en la mayor parte de las actividades económicas. Cuando crece la riqueza, no siempre el crecimiento del empleo se produce al mismo ritmo, porque lo que se produce es un aumento de lo que es la acumulación, no del reparto. Pero en cualquier caso, cuando hablamos de la crisis que nos viene encima, yo creo que estamos viviendo un poco trastornados por el miedo. Y lo digo porque Canarias ha tenido crisis turísticas anteriores a esta, algunas de ellas infinitamente más graves, y aquí estamos. Lo que ocurre es que partimos de una situación extraordinaria con 16 millones de turistas y partimos fundamentalmente de un cambio de carácter sistémico, no en lo que se refiere a la industria turística, sino en lo que se refiere a la contratación del turismo. Tradicionalmente la contratación turística se realizaba a través de turoperadores y acabamos de escuchar que en los últimos años
ha bajado un 40% la contratación por parte de operadores. ¿Por qué? Porque la gente contrata directamente. ¿Dependemos menos de los turoperadores porque la gente contrata directamente? Por supuesto, pero es más complicado depender uno a uno de cada una de las personas que toman la decisión de comprar un paquete para venirse al archipiélago, o de programar su viaje por sus medios, o de hacer comprar el viaje en una compañía y luego quedarse en un B&B, ¿no? Es más complicado, pero tiene beneficio. Los turoperadores te chantajean con el precio, ponen precios a la baja, se puede tener más margen de beneficio para los hoteleros. Todo tiene ventajas e inconvenientes, porque, por ejemplo, el tema del florecimiento de los B&B, ¿qué es lo que está provocando? Está provocando problemas en nuestros barrios, encarecimiento de la vivienda. Casi todas las fluctuaciones económicas que se producen tienen conflictos y algunas ventajas y algunos inconvenientes. Lo que sí es cierto es que en este año probablemente vamos a perder 1 millón de turistas, pero es que teníamos 16, es que es una salvajada. Bueno, ahora seguimos con este tema porque Marta me estaba pidiendo el turno de palabra, varios también chichan la mesa, porque hoy estamos muy pendientes, a raíz de la quiebra de Thomas Cook, de esa reunión, por fin, de la Comisión Interministerial en Madrid para intentar atajar, proponer medidas para capear la crisis, para saber si podemos en los próximos meses pues intentar superar este bache. Tenemos en directo a la consejera regional de Turismo, Yaisa Castilla. Señora Castilla, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo no sé si ha repasado por encima algo de lo que anunciaba este día la ministra Reyes Maroto, una serie de medidas a bote pronto. ¿Qué le parece al Gobierno de Canarias, a usted como consejera de Turismo? Pues a priori una primera valoración y a expensas, por supuesto, porque esto es una propuesta que tiene que ser llevada a Consejo de Ministros el próximo 11 de octubre y aprobada por Real Decreto Ley, valoro positivamente esas medidas, porque fundamentalmente vienen a satisfacer las demandas que propusimos la delegación canaria, que llevamos a la ministra el martes pasado y que vienen fundamentalmente destinadas y orientadas a mejorar la conectividad a través de más promoción y descensión de tasas aéreas, por un lado de AENA y por otro de NAIRE. También vienen medidas destinadas a mejorar la financiación, vamos a llamarlo créditos blandos, de las distintas empresas. También, por otro lado, hay medidas tendentes a intentar mantener los niveles de empleo existentes y, en el peor de los casos, si se da la circunstancia, pues dar una atención prioritaria a los posibles desempleados y también a diseñar una estrategia jurídica de defensa de todos los consumidores y afectados por esta empresa ante el Reino Unido. Se aprueben o no estas medidas, estén de acuerdo o no con estas medidas en el Ejecutivo Regional, ¿llegan a tiempo? Porque claro, la quiebra de Thomas Cook fue hace X días, hace un par de semanas, y hay muchos actores dentro del sector, protagonistas dentro del sector turístico canario, que dice que ya llegamos tarde, señora Castilla. Llegamos a tiempo en la medida en que la crisis se declaró del domingo al lunes. Yo creo que la respuesta por parte tanto del Ejecutivo Regional como del Estatal y también esa unidad de acción que hemos dicho, porque realmente ha existido por parte de todos los sectores implicados en el sector turístico de Canarias, ha sido muy potente y hemos visto cómo se ha ido paso a paso y se ha evolucionado a la medida y con la rapidez que las circunstancias lo permiten. Antes no podíamos prever esa crisis. Es verdad que habían síntomas de recesión económica en general que iban a afectar al turismo, por supuesto, ya lo veíamos y yo ya lo había planteado también en sede parlamentaria y en otras entrevistas lo había comentado por causas por todos conocidas a nivel internacional y también nacional. Pero bueno, lo cierto es que la crisis de Thomas Cook se produjo el domingo y desde ese momento nos pusimos a trabajar y a día de hoy, pues casi que no han pasado 2 semanas y tenemos ya pues una serie de propuestas que por razones técnicas no pueden ir al Consejo de Ministros de mañana, pero sí que irán al próximo Consejo de Ministros. Al margen de esas medidas, vamos al meollo del problema, la quiebra de Thomas Cook. A corto plazo, ¿las plazas de Thomas Cook se pueden sustituir por otras compañías, por otros turoperadores? Podría ser, y de hecho estamos intensificando las negociaciones con varias aerolíneas. Sin ir más lejos, este martes me reuní con representantes de Jet2 y conseguí un aumento de 168.000 plazas aéreas, que hacen un total de 700.000 para la temporada de invierno y están programadas y comprometidas 1 millón de plazas para la temporada de verano. No solo con Jet2, que por supuesto vamos a mejorar todavía las negociaciones, intensificarlas para conseguir más plazas aéreas si es posible, sino también con otras aerolíneas. Hace escasos días también nos reunimos el presidente del Gobierno, el consejero de Obras Públicas y Transporte y esta consejera con los responsables de Iberia y de Vueling y también mostraron un aumento de las plazas del 12% para Canarias y su compromiso con el archipiélago, que por supuesto seguiremos trabajando porque nos interesa reforzar esa conectividad que es el pilar fundamental de nuestra economía y de
nuestro sector turístico, porque hay que dejar una cosa clara, y es que el destino turístico Islas Canarias no está en crisis. Lo que está en crisis es la conectividad del archipiélago. Es el pilar fundamental de nuestra estructura económica y por tanto es el que tenemos que atajar. Indudablemente, al estar en crisis la conectividad y el pilar fundamental en el que se articula este sector económico que nos dan cerca del 40% del Producto Interior Bruto en Canarias, afecta. Y esa conectividad, al estar ligada a turistas, afecta indudablemente al sector turístico y de ahí que haya crisis turística. Pero sí que quiero dejar claro estas dos cuestiones. No hay crisis en el destino de Islas Canarias, pero sí en la conectividad. Bueno, queda claro, consejera Yaiza Castilla, muy buenas noches. Gracias por estar en este primer enfoque de la temporada. Hasta luego. Muy buenas noches, gracias. Bueno, Marta, yo se lo preguntaba directamente a la consejera, si estamos a tiempo, si estas medidas o no llegan a tiempo, porque hay muchos que dicen que ya es tarde, que ya es que incluso es tarde. Depende de lo que llame, para lo que se quiera estar a tiempo, si es a tiempo para salvar un tour operador, etcétera, etcétera, pues evidentemente no. Yo estoy de acuerdo con la consejera y también lo comentaba Paco antes, en que esto es una crisis, primero que es una crisis puntual de conectividad, que el sector turístico ha atravesado otras crisis, pero muy gordas, en el 70 y pico con la crisis del petróleo, a finales del 80, en el 90, incluso un estancamiento a principios de la década de los 2000. A mí me gustaría poner el acento en una cosa en relación a lo que comentaba Juan, que es en la percepción social del turismo, porque me parece que en Canarias el sector siempre se habla en torno al sector turístico con un montón de lugares comunes, de tópicos, de cierta demagogia que nos impide hablar realmente de lo importante que es cómo se planifica este sector, cómo se gestiona siendo tan complicado, tan integrado por intereses tan diversos y a veces contrapuestos. Y eso va en relación a lo del tema del empleo, porque es que da empleo al 40% de la población activa, al 40% que se dice pronto. Entonces cuando decimos que esto solo se benefician unos cuantos, es que cuando vimos el reportaje, vimos los lavanderos, los no sé qué, los de las excursiones, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque efectivamente el empleo va a caer, pero ¿cuánto vamos a vivir del sector turístico? ¿Al 60%, al 75% de la población activa? Vamos vendidos, entonces iríamos vendidos. Tenemos que diversificar. Lo que yo digo es que Baleares también, el sector principal es el turismo y menos del 40%, pero menos del 40%, mucho menos de la población activa balear. Marta, perdona Paco. Cada 6 meses. Perdona Paco, porque... Pues mira, más razón. Marta hablaba del documental, decía, bueno, hemos visto trabajadores externos, lavanderías, etcétera, y claro, hay zonas del archipiélago, como Caleta de Fuste, lo veíamos, nos decía el protagonista, que el 90% de los turistas que reciben son británicos, y hablaba de que Caleta de Fuste, como siga esto así, pues podríamos hablar de un pueblo o prácticamente de una zona, pues sin nadie, lo decía de esta manera. Caleta de Fuste, el 90% del turismo es británico, o sea, que esta zona turística puede desaparecer, muchos negocios aquí seguramente van a desaparecer. ¿Te has llegado a plantear estos días el tener que reducir plantilla? Es que no es planteado, es una necesidad, se ha tornado en una necesidad. Y además decía una cosa muy importante, no estamos hablando de previsión, esto es algo que ya se está viviendo en diversas zonas turísticas, Chicha. Ellos se lo veían venir. Yo estoy convencida, porque además efectivamente han hecho muy bien en elegir esa parte del reportaje porque era dura. Si lo analizamos así, Miguel Ángel, hay que decir la realidad, es un testimonio duro. Cuando dice que Caleta de Fuste puede ser algo fantasma que desaparezca, hombre, ahí te das tu cuenta, aquello de quieto parado, que aquí hemos llegado. Jesús del Amo decía una cosa que tampoco es baladí, y lo voy a utilizar, Jesús, con tu permiso. Dice, hombre, una cosa buena es que con esta crisis se ha puesto todo el mundo de acuerdo. Bueno, yo es que soy muy realista. Si con esta crisis no se pone todo el mundo de acuerdo, apagamos en el archipiélago y nos vamos todos. Porque vamos, si encima se van a estar peleando unos con otros. Y luego una cosa que también te quiero comentar. Fíjate que los telespectadores y nosotros aquí en esta mesa, oyendo a la consejera de Turismo y otras muchas cosas, Yaiza Castilla, bueno, nos hemos dado cuenta como que ella... Porque vamos a decir la verdad, la impresión que había es que a lo mejor no dominaba el tema cuando la nombraron y demás, pues a ella se le ve como muy en su sitio y diciendo cosas, digamos, ajustadas a la realidad. Ahora, que se cumplan o no, vamos a ver, pero por lo menos que parece que podemos tener una cierta tranquilidad y sobre todo la matización que ha hecho. No está en crisis el destino turístico, la marca Islas Canarias, sino la conectividad. Jesús, al margen de lo que me vas a decir, yo no sé si has podido acceder o leer parte de las medidas que ha anunciado Reyes Maroto, más de 300 millones, ¿qué te parecen? Bueno, estaban hablando de unas líneas de crédito que al final puede ser un salvavidas de plomo, o estaban hablando de habilitar 200 millones de euros de
Para empresas, autónomos, sí, pequeñas estamos y medianas hablando, claro, empresas. que la quiebra de Thomas Cook afecta directamente a los impagos a través de 75 días, porque los turoperadores, aparte, difieren mucho los pagos, ¿no? Lo cual es un gran problema. Entonces, hablaban también de la reducción de las tasas aeroportuarias, que es una buena medida. El tema de, claro, que tú te tengas que endeudar, aunque te den una línea de crédito, probablemente también estos hoteles se van a enfrentar a quitas en caso de que haya sistemas de impagos y tal, van a tener que renunciar a parte de la deuda, pero bueno, por lo menos ahí están, ¿no? Y es una situación que por lo menos les puede salvar, sobre todo el empleo, ¿no? A raíz de lo que estábamos hablando del tema del empleo, es verdad que en Canarias estamos en un 21%, hablabais de Canarias y Baleares. En Baleares la participación del turismo es todavía mayor en el PIB, estamos hablando de un 45%. Además aquí en Canarias estamos hablando de 15.000 millones de euros sobre los 45.000, pero es que el siguiente sector, que es la industria, apenas aporta 3.000 millones, ¿de acuerdo? O sea, ahí tenemos un problema, no un problema, sino que tenemos que tomar medidas para esto. Pero hay un dato en Canarias que hay que tener en cuenta y ponerlo encima de la mesa. Desde estos últimos 40 años la población en Canarias se ha duplicado. Y un dato que me ha llamado la atención es que el saldo de las variaciones residenciales ha sido positivo este último mes y ha sido el más alto desde 2006. O sea, seguimos atrayendo a personas al archipiélago, con lo cual la situación de infierno no creo que sea tan grave. Bueno, antes de darle la palabra al resto, estaba Santiago pidiéndome palabra, Paco también por aquí tiene cosas que decir sobre este tema. Vamos con otro protagonista, porque nuestro compañero José Denis está con José María Mañericúa, que es el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. José, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Pues si te parece, lo primero, gracias señor Mañericúa por atendernos. Lo primero es preguntarle qué valoración hacen desde la Federación de las medidas pactadas hoy en esa comisión interministerial. No es pronto para saber realmente el efecto de las mismas y la realidad de las mismas, pero entendemos que esto con el tiempo veremos si han sido satisfactorias, si han generado empleo, si han servido para revertir la situación, lo veremos con el tiempo. Jet2, la compañía Jet2 en estos días ha hecho el anuncio de que aumenta en más de 160.000 las plazas aéreas con Reino Unido. ¿Ustedes para esta temporada tienen previsión de que otras compañías hagan algo similar? ¿Estamos a tiempo de recuperar las plazas perdidas por Thomas Cook? Desde luego parte del hueco que deja Thomas Cook será ocupado por otras aerolíneas, pero la clave es saber en qué porcentaje y si este va a ser recuperado prontamente. La temporada empieza ya, empezamos ya la temporada de invierno y tenemos que tener celeridad en conseguir que se creen esas nuevas plazas aéreas. Señor Mañericúa, buenas noches. Buenas noches, señor Mañericúa. Sí, parece que tenemos algún problema con el audio. Bueno. ¿No le escucha, señor Mañericúa? Vale, vamos a intentar solventarlo, sí. Si te parece, Miguel. Venga, yo simplemente, José, si le puedes trasladar una pregunta que a lo mejor tiene un poquito de mala leche. Porque claro, venimos de una época de vacas gordas en el sector turístico. ¿Han hecho los deberes los empresarios turísticos para afrontar este tipo de crisis? Pues desde el 2013, con la ley de renovación, gran parte de los empresarios turísticos han ido renovando sus espacios turísticos, sus hoteles y apartamentos. Lo que hemos visto en 2013 es que administraciones públicas, Gobierno de España y en el tiempo Gobierno de Canarias, no han hecho sus deberes renovando calles, farolas, playas. Vemos cómo no podemos dar unos servicios de playa como otros sitios. No tenemos unos chiringuitos de playa como tiene Marbella, Formentera, Ibiza. No podemos dar los mismos servicios de calidad que dan otros destinos. Lo que yo creo que hace falta es que las administraciones públicas den una respuesta a aquello que demanda el cliente y no es precisamente la parte privada donde hay carencias. O sea, no es en la parte privada donde hay carencias, dice usted, señor Mañericúa. Por cierto, los sindicatos ayer, después del Consejo Asesor, hablaban de que hay que vigilar hacia dónde se destinan las ayudas para apoyar a los hoteleros. Yo no sé si está de acuerdo un poco con lo dicho por los sindicatos. Bueno, quiero contestar primero lo de las... vaya usted a visitar los chiringuitos de Maspalomas y verá en la parte pública qué oferta damos a los extranjeros. Son chiringuitos llenos de rumbre, antiguos, que no corresponden con lo que demanda un cliente hoy en día. Vaya usted a Ibiza, Formentera, vaya usted a Marbella, vean espacios públicos, la oferta que se puede poner de disposición de los clientes y vea usted lo que tenemos, por ejemplo, aquí en Gran Canaria. Verá una gran diferencia. Si queremos unos mejores turistas que gasten más dinero aquí en destino y generar más empleo, tendremos que cambiar parte de esta oferta. En cuanto a las ayudas, sí, continúe. La ley establece
establece unas formas de poder, de darte ayudas, etcétera, y uno tiene que cumplir con la ley. En ese sentido, lo que puedo decir es que en el tiempo en Canarias, si una parte de la economía ha ido incrementando su peso en el PIB, generando empleo y, por tanto, dando respuesta a esas ayudas que ha podido recibir, es el turismo. Otros sectores de la economía han recibido ayudas y cada año tienen un menor peso del PIB y tienen menos peso en el empleo. Por tanto, quizás es el sector turístico el único que ha respondido de verdad a esas ayudas que ha recibido. Brevemente, señor Mañericúa, para ir concluyendo, ustedes se plantean, porque esto es una idea que suele surgir de vez en cuando, se plantean pues crear, no sé, un tour operador canario, como ya planteó su compañero en Tenerife, Jorge Marichal, el presidente de Asotel. Yo creo que es una gran idea por parte de Jorge, hablaba más bien de crear una aerolínea canaria, pero si bien es una gran idea, tengo que decirle que las empresas canarias somos empresas pequeñas, de tamaño, donde para crear una aerolínea hace falta una gran capacidad inversora, y eso difícilmente creo que tenemos esa capacidad. No lo digo yo, lo dice el BBVA en su informe, que las empresas canarias son pequeñas incluso para innovación y para invertir en innovación y tecnología. Claro que sería necesario, pero quizás, ya lo he dicho en otros medios, igual es Binter, la aerolínea bandera canaria, quien puede ser ese germen de esa futura aerolínea que nos conecte con toda Europa. José María Mañericúa, José Denis también, compañeros, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches, gracias. Retomo esa idea porque es verdad que Jorge Marichal, aquí el presidente de Asotel, también lo decía José María Mañericúa, vuelve a surgir en la mesa turística lo de crear un turoperador, crear una aerolínea canaria. ¿Esto cómo lo ven? ¿Es factible en esta situación, Santiago? Sí, pero lo que decíamos al principio, muy complicado de que esa aerolínea canaria fuera capaz de conectar al archipiélago con todos los destinos turísticos de los que ahora dependemos. Yo creo que sería una expansión que se tendría que hacer poquito a poquito. Por otra parte, respecto de las medidas que esta tarde se estaban hablando, yo creo que son medidas de urgencia, que está bien porque yo creo que las instituciones han actuado con una diligencia mínima, pero lo que me pregunto es si son medidas a futuro, porque siempre parece que en este país estamos en la misma tónica de reaccionemos cuando estamos con la soga al cuello, pero no cuando tenemos tiempo que pensar qué queremos hacer realmente. Paco, turoperador, aerolínea canaria. No se puede crear un turoperador canario por decreto, es imposible, no se puede directamente. Binter, que está bien posicionado y que más viaja a muchos destinos europeos, podría en un momento determinado llegar a la conclusión de que existe mercado, ahora que no existe algunos de los turoperadores más importantes que han creado, y abrir pequeñas líneas de penetración en el mercado europeo. Pero básicamente eso va a tener que ver más con la conectividad que con la turoperación. La turoperación es un negocio distinto e insisto en que nadie con dos dedos de frente se va a meter a hacer una inversión de turoperación en estos momentos cuando el mercado de la turoperación está retrocediendo. No tendría sentido. Lo que sí tiene sentido es intentar mejorar la conectividad. Sobre todo, antes, perdona, Santi, porque antes hablábamos de trabajadores afectados, que hay gente que ha puesto sobre la mesa 13.000 empleos que podrían verse afectados por la quiebra de Thomas Cook, pero claro, ya hay trabajadores afectados por otras crisis que hemos vivido, por otros baches que hemos vivido en los últimos meses. Lo veíamos en el reportaje. Cristian es uno de ellos, estaba también con su madre. La verdad es que situación complicada. Pues claro, al bajar se necesitarán menos personas para realizar esos puestos. Y al fin y al cabo hay cosas que pagar, ¿sabes? Entonces, si no recibimos ese dinero, pues claro, hay esa preocupación de qué pasará, igual ahora no necesitan tanto personal y van a reducir por ahí. Tú lo que piensas es que yo todos los meses tengo que pagar esto. Tengo mi hipoteca, tengo coche, son muchas cosas. 28 años dedicada al turismo, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el motivo por el cual ahora estás desempleada? No hay ocupación turística en esa isla. ¿Ese es el motivo? Es la caída del turismo, sí. Textualmente lo dice en la carta de despido. ¿Esta es tu carta de despido? Sí. ¿Sabes? Si yo trabajo mal, digo, lo siento, la culpa es mía, me tenía que haber esforzado más, pero la culpa no es mía, ¿sabes? Que es la caída del turismo. Bueno, una carta de despido donde se argumenta, ya lo han visto, pues la bajada de la llegada de turistas a Canarias, Chicha. Claro, es que está claro. Esto es la realidad, esto es lo que se está viviendo en la calle. Sí, es que si te das cuenta con esta crisis, que estamos hablando de ella por lo de Thomas Cook, pero ojo, en el reportaje se hablaba también de que puede venir detrás TUI, que eso ya sería el no va más, ¿no? Pero fíjate que nos estamos dando cuenta de que es una situación real, no es una situación inventada, Miguel, no es una situación que se esté exagerando, no. Yo creo que la situación existe, la crisis existe, Thomas Cook se ha ido a donde se ha ido, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esto no se vio venir por parte
de las personas que trabajan en este sector, etcétera, etcétera? Yo creo que sí, pero se pensó que no era tanto, que no era tanto. Sí. Bueno, los de Thomas Cook no lo veían venir, desde luego, pues se embolsaron como 20 millones de euros los directivos Juan, mientras despedían a 2000 y pico cuando hacían una fusión, ¿no? Y al porque principio habrá que ver si detrás de esto realmente había razones profundas. De hecho, el gobierno británico, en vez de ir a salvarlos corriendo, ha dicho, vamos a abrir una investigación a ver si esta gente realmente ha quebrado o ha maquillado las cuentas. Sí, porque además fíjate que se dijo de un principio que donde se habían llevado el dinero era de Canarias, luego parece ser que fue de Baleares, ¿no? Marta, un gesto venga, además Marta, a mí me gustaría recuperar una pregunta que hiciste tú, que dijiste que si tenía cierta mala leche. No tiene ninguna mala leche. Preguntarse hoy en día que si se han hecho los deberes después de 7 años claro, de porque venimos de vacas gordas. Es la pregunta que hay que hacerse. Ahora, en la respuesta que daba el señor Mañaricúa, ¿no? Que decía, no, el problema es porque los empresarios siempre apuntan a lo público, ¿no? Es que lo público no ha hecho las inversiones, y efectivamente no se han hecho las inversiones en infraestructura en todos estos años, entre otras cosas, porque se ha funcionado con la convicción de que el turismo va solo, y como el turismo va bien, va solo, no se gestiona, sino ahí está, y ese es el problema. También los empresarios deberían invertir, por cierto, en infraestructuras, que también sus hoteles se van a beneficiar y sus clientes cuando salen a encontrarse ese espacio. Es decir, por ejemplo, hay toda una propuesta, hay todo un tema que no se está afrontando, y ya termino, que es que el turismo necesita una planificación estratégica a largo plazo, consensuada entre todos, y eso no se produce en Canarias. Esa es la realidad. Y cuando antes hablaban de que no, el sector está todo unido, solo se une en los casos de crisis, y cuando llega el alarmismo, solo en ese momento. Después cada uno vive a su libre albedrío en función de la defensa de sus intereses. Sí, brevemente, para dar un apunte sobre esa aerolínea canaria, por así decirlo, desde luego Vinter es la empresa más consolidada en este aspecto, y yo creo que entre sus propios intereses está el de expandirse, el de tener nuevas rutas, nuevos destinos, pero recordemos cuáles son los últimos que se están comercializando: Pamplona, Zaragoza y Murcia. No estamos hablando de Madrid y Barcelona, que son los más potentes con mucho de la península. Es decir, el generar nuevas rutas es algo que cuesta mucho a una empresa. O sea, no va a ser ese Air Canarias para dentro de 1 año, 2 años. Ni de y ellos tienen una esperanza, digamos, fundada en que funcione tanto lo de Pamplona. Sería estupendo poder contar con esa aerolínea canaria que nos conectara con Noruega, Dinamarca, Suecia, todos los destinos. Pero no nos olvidemos también de Noruega. Yo le compro la idea a Marta del plan estratégico. Yo creo que sería una gran medida, ¿no?, implementar un plan estratégico. Pero una de las cosas que estaba señalando el presidente de la patronal de Gran Canaria, es verdad que el principal atractivo turístico, que es la playa, resulta que en Canarias no se puede poner ni una tumbona. Y cuando vemos reportajes de esta gente que compra champán en Marbella, están tomándoselo en la arena. Y aquí ahora estamos asistiendo... La relación con costas es otro tema que efectivamente, para estamos viendo, pero bueno, eso es un problema. Aparte que estos destinos turísticos que compiten con nosotros, las playas son privadas totalmente. Ojo. Pues para cubrir el bache de los turistas británicos y alemanes, lo que hay que hacer es reforzar las políticas en los destinos, más que en los destinos, en los países emisores, y también buscarse otros países emisores. Pero a la hora de reforzar, muchos están mirando al turista peninsular, que se está convirtiendo en la tabla de salvación, en el salvavidas del sector turístico en Canarias. Pero claro, ojo con el turista peninsular, porque también los precios entre Canarias y península, para ellos, se están convirtiendo prácticamente, sacar un billete, prácticamente comprar un lingote de oro en muchos casos. Porque Wendy, ¿qué representa para Canarias el turista peninsular? Miguel Ángel, pues muy importante, y si no lo vamos a ver en este informe. Fíjense, tras alemanes y británicos, los turistas peninsulares son los que más visitan las islas. De hecho, en 2018, el 16% de los turistas que visitaron La Palma eran peninsulares, al igual que el 13% de los que viajaron a Tenerife y Gran Canaria, o el 9% de los que fueron a Lanzarote. En total, eligieron las islas para sus vacaciones 1.735.000 visitantes llegados desde otras partes de España. Además, el turismo nacional tiene una peculiaridad: es uno de los más rentables. La circunstancia actual de nuestra economía hace necesaria una reforma en el sistema actual que tenemos de pensiones. Cada vez son más personas las que acceden a la jubilación, y tal como es nuestra pirámide poblacional, cada vez somos menos los que formamos parte de la población activa. Con un gobierno en funciones no vamos a poder resolver nada. El hecho de que el gobierno no tenga plenos poderes, que estemos prorrogando todavía los presupuestos en su momento del Partido Popular con Mariano Rajoy, pues hace que no puedas tomar este tipo de iniciativas. Pero este turismo se enfrenta a dos amenazas este invierno. Por un lado, la pérdida de conectividad con 31.000 plazas menos, y por otro,
el precio de los billetes, que han subido de media un 20%, pero en algunos casos se han llegado a incrementar al 40%. La causa, todo indica que las compañías han elevado sus tarifas tras la entrada en vigor del descuento de residencia al 75%. Hemos observado que los precios han experimentado un comportamiento dispar, pero que hay aumentos de entre el 20% de media y en algunos casos hasta el 40%. El 75% de compensación a los canarios es un derecho, no un beneficio. El problema no es el 75%, el problema es el mal uso por las compañías aéreas de la aplicación de ese 75% y la dejación del control por parte del Ministerio. Pues ya lo han escuchado, y a la reducción de plazas y al incremento de los billetes añadimos otra derivada más, el precio que los turistas tienen que pagar por moverse entre islas, lo que limita, por ejemplo, que Lanzarote se pueda beneficiar de los turistas que viajan a Gran Canaria o viceversa, al igual que ocurre con el resto de las islas. Vamos a poner algunos ejemplos. Imaginen que una familia de Madrid formada por 2 adultos y 2 hijos menores quieren ir a Gran Canaria, de Gran Canaria a Tenerife en avión. Pues si es así, tendrán que pagar alrededor de 400 euros, unos 100 euros por billete de ida y vuelta. Otra opción también podría ser moverse en barco, pero tampoco es barata. Si nuestra familia quiere hacer una excursión de Tenerife a La Gomera, tendrá que pagar como mínimo 256 euros por los billetes. O si la hace entre Gran Canaria y Fuerteventura, le podría salir por unos 300 euros el ferry de ida y vuelta. Estos precios complican un trasvase turístico entre las islas y limitan a un único destino la estancia que quieren visitar en Canarias. Estos son algunos de los motivos, Miguel Ángel, que complican ese flujo de turistas entre las islas y que no nos viene tan bien. Son cifras importantes porque 256 euros para viajar de Tenerife a La Gomera, claro, nosotros estamos acostumbrados a otras cantidades. Para alguien que viene de la península, esto a lo mejor es impensable. Jesús, ante este corte, ¿se puede modificar o cambiar el sistema por el cual se beneficie que un turista que venga de la península pueda moverse entre islas, no por los precios que acaba de decir Wendy? Hombre, vamos a ver, al final el tema de la conectividad en Canarias es un tema muy complejo, tanto para las personas como para las mercancías, ¿no? De verdad que logísticamente Canarias es un territorio tan fragmentado y tan complicado que es realmente muy difícil, ¿no? Y de hecho, además luego tenemos estas leyes que gestionan las tarifas mínimas y tal, muy complicado. Realmente es un tema que quizás sí que habría que buscar alguna solución a nivel de ese turista que viene, que se pueda mover y que pueda moverse, ¿no?, por todas las islas. Pero sí que es verdad, de hecho a mí me ha pasado personalmente que han venido familiares míos de la península y han estado en Las Palmas y les ha sido imposible desplazarse a Tenerife. Es muy complicado. Paco, también veíamos en el informe de Wendy problemas con el 75%. Suben el precio de los billetes, es prácticamente poco posible para una familia de la península por esa subida venir a Canarias. ¿Qué hacemos? ¿Ha sido aplicado mal? ¿Es una mala política? El 75% fue una medida errónea. Algunos lo dijimos en su momento y la verdad es que aguantamos un buen varapalo porque daba la sensación de que nos oponíamos a un beneficio para los canarios. Es una medida errónea porque es una medida que establece sin regulación, con carácter imitativo de la que rige en el archipiélago. La que rige en el archipiélago funciona extraordinariamente bien, básicamente porque los precios en el archipiélago no han subido desde hace, creo que desde el 2015 aproximadamente. Es decir, llevamos 4 años con precios consolidados y además con obligaciones de servicio público en algunos casos. ¿Qué sucede con el precio Canarias Península? Con el precio Canarias Península lo que sucede es que existiendo una competencia muy fuerte y existiendo también directivas europeas que establecen que hay libertad de mercado, las compañías pueden subir los precios como les dé la gana. ¿Qué han hecho? Han hecho un cálculo de decir, a ver, ¿cuánto puede pagar un canario por viajar? Tanto, subamos el precio hasta que sea eso lo que pague. Básicamente eso es lo que han hecho sin que se haya establecido ningún sistema de control. Lo razonable habría sido que el Gobierno de la Nación, en vez de establecer el sistema de subvencionar el 75%, hubiera decidido, por ejemplo, subvencionamos el 75% a aquellas compañías que de manera voluntaria se comprometan a no pasar de determinado precio. Pero el error no está en la medida, Paco, el error está efectivamente en el control, es decir, porque la medida en una medida que no está definida completamente. Pero la medida es imprescindible para los canarios, es tan imprescindible que gracias al 75%... Para los canarios residentes, pero ¿qué ocurre con los canarios que viven en península? Pero es que esto es cumplimiento del REF, es que nos tienen que colocar pegados a la península. Esa es la realidad. ¿Y a los canarios que viven allí no? Primero vamos a hablar de esto. Entonces, esta medida, si se cuestiona, nos están quitando algo que se ha demostrado que es tan importante, que se ha crecido en un porcentaje importantísimo, el tráfico interinsular y el tráfico con la península. Y esa es la mejor muestra de lo necesario que era para los canarios para
Y al crecerlo han aumentado los precios de las plazas, sí, por ejemplo. Pero eso se puede controlar, tiene que haber organismos que lo controlen. El problema es que para poder controlarlo la Comisión de la Competencia no puede determinar, puede decir, para eso oye, están subiendo los precios. Mecanismos de fomento, eso pues es lo que se controlen efectivamente. Pero no podemos cuestionar una medida que no beneficia y no favorece a todos los canarios. Eso se tenía que haber hecho en el momento en que se adaptó la medida. Y no se hizo, esa es la clave del problema. La clave del problema es que una medida que no es completa, que se convierte solo en una medida de carácter electoral, no funciona. Ha perjudicado seriamente los intereses de los canarios que residen en Península, que son muchísimos, al aumentar de una manera extraordinaria el precio de los billetes. Tenía que haberse, por ejemplo, dejado fuera la subvención a los viajes en business, a los viajes en primera. ¿Por qué tenemos que estar pagando con una subvención extraordinaria a la gente que viaja en otros sitios? Esto es un problema que va a tener que resolver el próximo gobierno. Ya sabe que llevamos muchos meses con un gobierno en funciones, que hay elecciones el próximo 10 de noviembre. ¿Y qué nos va a deparar esas elecciones? ¿Se pondrán de acuerdo después del 10 de noviembre los partidos políticos para formar gobierno o para una sesión de investidura? Lo vemos en unos minutos, no se vayan. Las elecciones del próximo 10 de noviembre serán, fíjense, las cuartas elecciones generales en 4 años. Ya saben todo lo que ha generado esto, además, producto de la falta de acuerdo en los últimos meses. Está por ver, y es una pregunta que les voy a trasladar a todos, 20 segundos, está por ver a quién le va a pasar más factura la falta de acuerdos. ¿Va a haber algún partido más perjudicado el 10 de noviembre? Paco. Yo la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Yo lo que sí sé es que la política que se vive hoy, no solamente por parte de la nueva política, sino también de la antigua política, está basada fundamentalmente en el rechazo al entendimiento, en las líneas rojas, el no hacer posible lo que podría ser viable, no ponerse a todo, ¿no? Entonces es imposible, si no consiguen ponerse de acuerdo, que vayan a obtener cambios sustanciales. Marta. Bueno, nos pasará factura al país, fundamentalmente, y en primer lugar, ¿no? Si este bloqueo sigue, le pasará factura al Partido Socialista, si realmente yo creo que aquí se ha aventurado a jugar con fuego realmente, porque me parece que pudiendo llegar a un acuerdo y teniendo gobierno me parece arriesgadísimo, y también tendrá consecuencias en Canarias. Chicha, ¿de acuerdo con Marta? Sí, y además hay una cosa que está clara, Miguel, y es que se cumple aquel dicho de que las elecciones las puede cargar el diablo. En cuanto a tu pregunta concreta, te diría que le va a pasar factura a todos, porque es que todos tienen el periscopio cambiado, todos los partidos, y máxime sus líderes, uno intentando ocupar el sitio del otro, el otro creyéndose que puede gobernar en solitario, y otros que se creen Dios. Yo creo que le va a pasar factura fundamentalmente a los máximos responsables, que son el PSOE y Podemos. Le va a pasar al PSOE, lo que no significa que vaya a bajar, va a subir, pero no va a subir tanto como le cantaban los corifeos de Pedro Sánchez, y a Podemos le va a pasar también porque tiene una parte de responsabilidad. Yo creo que algo menos que el PSOE, pero la tiene. El resto no, el resto Ciudadanos baja por otros motivos, Vox por otros motivos, y el PP tiende a subir, parece. Jesús. Yo creo que nos va a pasar factura a los ciudadanos. Para empezar, la cantidad de dinero que se va a gastar, aunque ahora parece que van a reducir todos los tiempos, pero yo creo que al final, por lo que dicen las encuestas, el bipartidismo va a volver a florecer, y la vieja política parece que está en alza, y la nueva política pues tiene poco de nueva y mucho de vieja. Santiago. Yo incluso creo que le va a pasar factura al propio sistema democrático, porque hay una gran cantidad de ciudadanos que han pedido que no se les envíe propaganda electoral. Hay mucha gente que ya se está preguntando ¿para qué votamos si al final ellos no son capaces de ponerse de acuerdo? ¿Por qué nos devuelven a nosotros la responsabilidad cuando son ellos los que tienen que llegar a un entendimiento? Y eso es algo que todavía no ha aprendido ni la nueva ni la vieja política. Bueno, muchos han coincidido en la situación, en la sensación que hay en la calle. Muchas encuestas hablan de abstención elevada, por lo menos en comparación con las últimas elecciones. ¿Esto va a favorecer la gobernabilidad, los acuerdos? ¿A quién va a favorecer este nivel de abstención? Marta. No, la abstención, desde luego, normalmente beneficia a los partidos. Siempre se ha dicho que más a la izquierda, ¿no? Que a la derecha, que puede perjudicar, por lo tanto, a la formación de un gobierno como el que hasta ahora podía haber salido, ¿no? Pero yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no? de estas elecciones. Efectivamente, cuánta gente se va a activar para responder a esta campaña en la que nadie quiere entrar. El otro día estaban dando unas cifras que me parecieron muy llamativas, que entre el 40 y el 50% del electorado va a decidir el voto en función de la campaña. Y entonces, pues veremos qué capacidad tiene realmente de activar una campaña, además que va a ser más corta que en otras ocasiones, lo cual se agradece. Claro, Marta, pero una campaña de una semana,
una campaña donde van a estar prohibido la cartelería. Bueno, campaña oficial, porque en campaña están. Bueno, desde hace campaña mucho llevan tiempo. desde el 28 de abril, ¿no? Que fueron las elecciones. Entonces, hay una serie, es verdad, que nos guste o no, estas elecciones son diferentes, tú lo decías en la presentación, son las cuartas, que cada vez que lo oímos se nos abren las carnes de pensar que llevamos 4 elecciones en nada, ¿no? Desde el 2015 a 2019. Y después hay otros detalles que sacaba Juan también a relucir y demás, lo de los partidos políticos. Yo creo que es que hay líderes, entre comillas, políticos, que todavía no se han enterado que no pueden ocupar ni el sitio de otro, más a la derecha, más a la izquierda. El caso de Albert Rivera, Ciudadanos, PP, o sea, están empeñados en ocupar un sitio y ya te están diciendo que no y te estás viendo que se te está yendo la gente del partido, pero no dan marcha atrás, se empeñan en esto. Pedro Sánchez empeñado en lo del gobierno monocolor, que le podemos dar la razón, que hay factores que dicen que los de Unidas Podemos, por Dios, déjame no equivocarme, no deben de estar en un gobierno porque, en fin, habría ahí algún movimiento extraño en el lado económico. Y por último, Miguel Ángel, hay otra cosa clara, es decir, se va a estas elecciones porque ninguno de ellos, ha sido capaz de dar un paso atrás. ¿Algún movimiento extraño en el lado económico significa que hay un grupo político en España que en democracia no debe gobernar porque hay movimientos extraños en el lado económico? ¿Qué significa? Juan, negar la evidencia... si lo explica, es engañar. Y yo no vengo aquí al enfoque a engañar a nadie. No, pero movimientos extraños en el lado económico es que los empresarios boicotearían un gobierno. Pero si el propio Pedro Sánchez lo dijo en una entrevista en un canal nacional cuando no era empresarios no creo yo que tengan el poder de boicotear nada, serán los electores. Eso, ¿no? Paco, hay una cosa que están dejando clara los sondeos, que nos vamos a encontrar con un panorama más o menos igual al que nos encontramos en las pasadas elecciones. Si estuvimos 5 o 6 meses sin llegar a un acuerdo, ¿por qué después del 10 de noviembre vamos a encontrarnos un acuerdo? Es que no hay ninguna garantía de que nos vayamos a encontrar un acuerdo. Lo que nos vamos a encontrar es una altura tan grande que eso va a presionar en dirección a que se produzca un acuerdo, pero los resultados posiblemente van a ser muy similares. Pero miren, es que los ciudadanos también somos muy particulares. Durante muchísimos años, cuando los partidos conseguían ponerse de acuerdo, lo que decíamos es ¿para qué les votamos? Y luego hacen lo que les da la gana, si se ponen de acuerdo y no hacen caso a lo que hemos dicho. Porque tenemos la percepción de cada voto que emite cada uno de nosotros, es el voto que tiene que determinar lo que sucede, y no es así. Al final, los partidos lo que tienen es que asumir que hay cosas que tienen que hacer aunque no les gusten a los ciudadanos. Y una de ellas es gobernar. No se puede mantener un país sin gobierno. Yo creo que en este caso las elecciones van a ser las elecciones de los no experimentos. Hay mucha gente que creo que va a votar de una forma más útil a un partido más mayoritario porque de esa forma, de alguna forma, piensan que va a favorecer el que pueda gobernar a alguien. Así que PSOE, PP, seguro que aumentan. Y los partidos nuevos, probablemente los que más se vayan a resentir. Yo creo que aunque los resultados sean los mismos, el resultado no va a ser el mismo. Es decir, ¿Y por qué ahora y no antes? Porque ya Ciudadanos, por ejemplo, no se va a poder sentir legitimado, sino la presión va a ser mucho mayor a la hora de tomar una decisión en relación también. Y veremos cómo viene Cataluña y cómo se complican o no las cosas ahora con la sentencia y con todo lo que está ocurriendo. Y eso va a marcar también el cómo van a jugar determinadas posiciones. ¿Tú también crees que Ciudadanos, estoy totalmente de acuerdo, Ciudadanos va a cambiar? Totalmente de acuerdo con Marta. Ciudadanos Rivero, ya no hablamos de Ciudadanos en plural porque cada vez menos. Ciudadanos Rivera tendrá ganas ya, se rendirá, no va a dar el sorpaso al PP y querrá ser vicepresidente. Y el PSOE, quienes mandan el PSOE y siguen mandando el PSOE, tienen vocación siempre. Si pueden elegir entre irse muy a la izquierda o quedarse en el centro, centro-derecha, centro-izquierda, y gobernarán más cómodo con Rivera de vicepresidente, dormirá Pedro Sánchez mucho Rivera mejor. Y al ciudadano Rejón, que también es otro que es una escisión de Podemos o Podemos Unidas o tal. Está claro que la gente lo que está es harta, ¿no? Estamos hartos ya de tanta... Y es verdad que en las pequeñas corporaciones se ponen de acuerdo, incluso PP y PSOE. ¿Por qué no puede darse un pacto a nivel nacional entre PP y PSOE si al final son dos partidos que utilizan además una economía socialdemócrata muy parecida y que realmente al final lo que quiere la gente es una moderación y España no es un país de extremos? Entonces, ¿por qué no ponerse de acuerdo los grandes partidos nacionales? Perdona, Chicha, pero Jesús, ya que te tenemos aquí, ¿esto está afectando a la economía, la incertidumbre política? Por supuesto, aquí lo tenemos con todo el tema, por supuesto que afecta a la incertidumbre del no gobierno, paraliza inversiones. Se está hablando de los empresarios, Juan, como si fueran grandes ogros, y al final los empresarios normalmente son las pymes, el pequeño empresario que va a ver si compra una furgoneta o no, si contrata o no. Eso paraliza un montón. En las autonomías, con los fondos que no llegan, por supuesto que paraliza. Yo me lo invento, Jesús. El presidente del Círculo de Empresarios de España dijo que dormía más tranquilo porque Podemos no iba a entrar en el gobierno habiendo elecciones. Y yo lo coincido con él, pues pero eso no significa... Y también lo dijo Pedro Sánchez, ¿no? Que no podría dormir si entraba en el gobierno. Ahora, pero eso no quiere decir
decir que yo lo pueda impedir, no estaré de acuerdo. No O que estaré lo de acuerdo por intenten las impedir, políticas. lo han ¿Cómo intentado lo van a impedir? lo reconoció Pedro Sánchez en una entrevista ¿Cómo lo que van a recordaba impedir? antes. Estamos hablando Lo que me parece de increíble, democracia. lo que me parece increíble es que, por ejemplo, las transferencias a las comunidades autónomas no se hayan realizado ya. Aquí en Canarias no estamos en una situación tan ahogada, pero hay otras regiones en las que necesitan ese dinero para pagar a sus funcionarios y, sin embargo, todavía no ha llegado. ¿Y por qué no? Nos preguntamos. Se está utilizando como una arma política. Yo creo que a ellos les importa muy poco lo que le pasa al resto del país. Pedro Sánchez ha anunciado que va a hacerlo durante Exacto. la campaña electoral. Y lo que es sorprendente, efectivamente, es que ha dicho que se va a revalorizar de nuevo las pensiones cuando nos están avisando precisamente de que eso es un grave riesgo para la economía española. Es increíble. Por cierto, Santiago, por cierto, y los presupuestos 7.000 millones de reducción del déficit. Exacto. Justo el dinero que tendría que haberse entregado. Y los presupuestos, por cierto, siguen siendo los de Montoro, que esto sí que es otra cosa ya totalmente increíble. Eso es verdad. No, yo iba a decir una maldad, que estas elecciones para lo que sí van a valer, y espero que no se rían, es el hecho de que, bueno, vamos a colocar de nuevo a ciertas personas que se quedaron fuera de las listas en el 28 de abril, ¿no? Entonces tenemos casos ya muy notables dentro del Partido Popular, que ya se habla de que quitan a fulanito para que entre menganita, que no consiguieron colocarla cuando dejó de ser ministra. Pongo ese ejemplo, como puedo poner otros partidos políticos, pues la gente se está moviendo para ver si antes, cuando yo iba en el tercero, ahora me pueden colocar en el segundo para ver si así salgo, y me da igual a quien me cargue, ¿no? Entonces, bueno, van a valer para eso. Sé que es una maldad, pero bueno, lo digo porque creo que también va a valer para eso. Desde luego, yo estoy también un poco con Paco Pomaré en que yo, después del 10 de noviembre, Miguel Ángel, si esto cambia y si conseguimos que haya un gobierno a la primera de cambio, es que, señores, nos montamos en enero del 2020. Sí, hasta enero de 2020. Es que estamos hablando de casi un año en funciones. Bueno, yo creo que vivimos unos tiempos de la política que todos estamos viendo bastante poco satisfactorios, ¿no? En el sentido de Feijóo hizo unas declaraciones en las que llamaba a los políticos adolescentes, ¿no? Decía, tenemos políticos adolescentes y eso es lo que nos impide. Tenemos, yo creo que políticos adolescentes, políticos narcisistas, políticos que están mirándose con su carisma, su liderazgo, su tal, y sin mirar nunca el interés del país y anteponiendo siempre sus estrategias y sus intereses particulares a lo que es una opción de construcción para la resolución de los gravísimos problemas que tenemos. Perdón, Martín, inciso, y sin embargo Albert Rivera no salió, no le tiró al cuello a Feijóo. Y Albert Rivera tiene mi opinión, y porque también el uso del lenguaje, que es importantísimo. Cuando hace poco decía en una entrevista, es que me parece muy llamativo, algo así como si fuéramos a la España Suma, salivaría Pedro Sánchez, ¿no? Es que se utilizan hasta un lenguaje para hablarse entre ellos que yo creo que es indigno de la clase política que nos representa. Ahora seguimos hablando de este asunto porque, fíjense, en esta mesa han salido términos. Ya verán, lo vamos a ver en las pantallas o en la pantalla del enfoque. Se ha hablado de hartazgo, se ha hablado de desconfianza, se ha hablado de desilusión, de abstención, de no gobernabilidad. Son globos que están ahí sobrevolando, ya lo ven en el panorama político y actual. Y se está hablando mucho de sondeos. Y para consultar qué dicen esos sondeos, cómo leerlos, qué va a pasar el 10 de noviembre, tenemos en directo a Jorge Clemente, que es consejero del Instituto Perfiles Canarias y también en TNS de Moscopia, una de las empresas demoscópicas más importantes de nuestro país. Jorge Clemente, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, aquí hemos hablado de abstención. La abstención ahora mismo, con los sondeos que tenemos, ¿puede favorecer a un partido más que a otro? ¿A quién va a favorecer? En estos momentos la abstención puede centrarse más en los partidos de derecha que en los de izquierda, porque quizás la motivación y las expectativas de votos son menores. Así como los partidos de izquierda pueden vender que son posiblemente los que van a gobernar en un futuro, los partidos de centro-derecha lo tienen más complicado, con lo cual el mensaje que envían a sus potenciales votantes es menos gratificante y menos motivador a la hora de ir a votar. Bueno, tenemos también un elemento de novedad en los sondeos que me imagino que se valorará en las próximas semanas mucho mejor. Más país, el paso dado por Íñigo Errejón, que por cierto ha confirmado que también en Canarias, de la mano de Equo, va a presentarse a las circunscripciones. ¿De qué manera va a influir Íñigo Errejón? ¿A quién le va a quitar votos? Que es lo que todo el mundo se pregunta. Vamos a ver, en las últimas elecciones de abril, el porcentaje de votos de la izquierda fue de un 43% y el porcentaje de votos del centro-derecha fue de un 43%, es decir, prácticamente lo mismo. Lo que ocurre es que en la izquierda teníamos dos partidos, PSOE y Unidas Podemos, y en la derecha
había 3 partidos, PP, Ciudadanos y Vox. Con lo cual, con el mismo porcentaje de votos, un bloque y otro, la izquierda sacó más votos que la derecha. ¿Qué va a pasar ahora? Pues posiblemente la abstención perjudique más a la derecha y la introducción de un partido nuevo, como es el caso de Más País, puede ayudar, motivar a que haya más votos en los bloques de izquierda, pero con la connotación negativa de que se van a distribuir entre 3 partidos, con lo cual va a ser un poco más complicado. ¿A quién le va a quitar votos Más País? Evidentemente a los partidos de centro-derecha seguro que no. Con lo cual el PSOE se hablaba hace unos días en algunas encuestas de que podía subir 3 o 4 puntos. Ya con la entrada de Más País es más complicado que suba, quizás se quede más estabilizado y Unidas Podemos lógicamente va a bajar. Si, por ejemplo, Más País saca 6 o 7% de votos, sí, este 6 o 7% de votos tiene que salir de los otros 2 partidos de izquierda. Le pregunto ahora en clave canaria. Ya sabe que recientemente se ha anunciado esa confluencia de cara al 10 de noviembre entre Coalición Canaria y Nueva Canarias. ¿Esto favorece a las 2 formaciones, sobre todo en la provincia de Las Palmas? Sí, indiscutiblemente. Realmente, en Canarias tenemos 15 escaños, 8 en Las Palmas y 7 en Tenerife. En Tenerife, Coalición Canaria sacó 2 escaños y en Las Palmas ninguno. Lo más probable que puede ocurrir es que en Tenerife mantuviera los 2 escaños y en Las Palmas es muy probable que la suma de Nueva Canaria más Coalición Canaria les permitiera obtener como mínimo un escaño, cosa que ahora no tienen. Pero esta confluencia, y le pregunto ya por la contrapartida, ¿puede influir en que a lo mejor el votante tradicional, y me pongo el ejemplo, de Nueva Canaria se vaya a otra formación política porque no está de acuerdo con esta confluencia? ¿Eso también lo valoran los sondeos? Vamos a ver, en Las Palmas un escaño cuesta 45.000 votos. Ahora mismo, en las últimas elecciones, entre los 2 partidos sumaron 70.000 votos, 36.000 uno y 34.000 otro. Con lo cual, yo creo que por muy mal que se pongan las cosas, van a llegar a sumar 50.000 votos entre los 2 y con lo cual un escaño lo van a conseguir. Muy bien, pues queda muy claro. Jorge Clemente, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en El Enfoque, aclarando un poquito el panorama que tenemos por delante, no solo el de sondeos y encuestas, sino también de cara al 10 de noviembre. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, última cuestión que le planteaba Jorge Clemente, esa confluencia entre Nueva Canarias y Coalición Canaria. ¿Qué opinan? Porque esto ha generado mucha discusión, sobre todo en Nueva Canarias, Paco, muchas críticas internas. ¿Cómo ves el movimiento? Pero perdona, Miguel, antes que hable Paco, que el morbo va a estar en la provincia de Las Palmas, a quien le levanta el escaño la confluencia Nueva Canarias, Coalición Canaria. La verdad es que, vamos a decirlo así, va a haber morbo, ¿no? Porque algún partido tiene que perder. Hombre, claro. Eso está claro. Paco, sí, ¿crisis interna o no? Yo creo que ya hay una crisis interna en Nueva Canarias, es una crisis además que ha tardado mucho en saltar. Y se manifiesta en el formato de declaraciones. Sinceramente no creo que vaya a llegar la sangre al río, pero sí va a generar un cierto malestar en esta etapa preelectoral que cualquiera sabe dónde puede dirigir. Lo que sucede es que en relación con Coalición Canaria, en Coalición Canaria también hay un extraordinario malestar por lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que no se ha materializado porque es un partido que tiene prácticas más controladoras y no se ha producido esa demostración de que hay un extraordinario malestar, pero también lo hay, especialmente en la provincia de Tenerife. Y ese malestar que existe es un malestar que se materializa también en conflictos internos en las agrupaciones, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, yo creo que es la única opción que tenían. Lo que ocurre es que han tenido que aplicarla, la única que tenía Nueva Canarias, porque no podía pactar ni con el PSOE, que no quiere, no le va a regalar un senador y un diputado más, como hizo en la última ocasión, ni va a pactar con Más País, porque no daba chance para poder llevar a cabo esa historia. Pero ¿qué sucede? Y esta es la clave de la historia. Han optado por lo que podían, pero lo han hecho muy precipitadamente, porque hace solamente 3 meses estaban responsabilizando a Coalición Canaria de todos los males que existen en esta región, de todas las pestes, de todas las epidemias. Lo que más les cuesta, digamos, a las bases ahora entender. De hecho, hace 2 días una reunión en Nueva Canarias, Santa Lucía, y las bases cuestionaban eso. Tuvo que ir el propio Román Rodríguez a explicar el pacto. Yo creo que, como coincido
coincido con Paco, las dos fuerzas se necesitan y van a sumar, como decía antes el Muy responsable de la probablemente. encuesta, van a sumar y van a llegar a los 50.000. Pero en cualquier caso, en Coalición Canaria sí, si es en Tenerife sí, porque en Gran Canaria tampoco podría tener mucho más malestar. Una asamblea de militantes en Guía tiene más que la de toda Coalición Canaria, de Nueva Canarias, que toda Coalición Canaria en Gran Canaria, cuando fue Clavijo a Gran Canaria que habían 30 personas, quiero decir. Pero no votos. En las últimas elecciones generales tú sabes perfectamente que prácticamente empataron. Es decir, al final cuando se produjo la materialización del voto... votaba a Anorama. Hay gente que pensó que votaba a Anorama, que estaba Sí, bueno, y hay gente que puede pensar que vota al Papa, pero los hechos son los hechos. Y el hecho es que se quedaron prácticamente empatados. Entonces, en este momento, yo creo que era absolutamente claro que se pusieran de acuerdo. Lo que pasa es que ha sido muy precipitado, muy cercano. Yo no sé si en el largo plazo a lo mejor ha acertado Nueva Canarias. A lo mejor le convenía mantener el status quo que se había estado en las elecciones anteriores y que ni uno ni otro partido consiguieran el escaño por la provincia de Las Palmas. Lo digo sobre todo porque Nueva Canarias efectivamente ha criticado mucha coalición y se ha echado a su cuello culpándole de la situación de Canarias durante los últimos 20, 25, 30 años. Y ahora de repente, por una urgencia, vas y te juntas con ellos. A lo mejor hubiera sido más prudente y más benévolo para tu proyecto a largo plazo el mantenerte en tu posición ideológica y decir, Marta, oye, mira, es que no vamos con ellos porque es que no estamos de acuerdo con ellos. Yo creo, Santi, que no es por una urgencia, es por supervivencia. Bueno, porque pero es que Nueva Canarias le ha visto urgencia. las orejas al lobo, esa es la realidad en la última campaña electoral, ¿no? En las últimas campañas electorales. Lo que pasa es que yo creo que aquí tiene dos vertientes. Primero, que va a tener estos incidentes, si sacan 3 diputados como parece que pudieran sacar si no pierden el segundo por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pueden formar un grupo interesante en el Congreso de los Diputados, y si las cosas se ponen con el nivel con el que se ponen de fragmentación, y pueden volver a ser una pieza clave otra vez, con lo cual aquí estamos hablando del resurgir del nacionalismo, cuando ha habido todo un planteamiento de que el nacionalismo de derechas, que supuestamente según Nueva Canaria representaba Coalición Canaria, tenía que tender a desaparecer como se había ido de aquí de las instituciones, pero va a tener también consecuencias, si eso es así, en el pacto de gobierno aquí en Canarias. Porque Nueva Canarias está en misa y repicando. Claro, y después, yo hablaba de lo de la crisis interna, es que hemos visto a pesos pesados de Nueva Canarias como Antonio Morales, pues y además, Miguel, saltar de este pacto. Miguel, hay que decir que, bueno, si tú perteneces a un partido político, ¿por qué no pertenecen muchas personas a partidos políticos? Porque no están dispuestas a seguir directrices de nadie, y menos de gente, en muchos casos, que bueno, que a lo mejor no dice sino disparates, ¿no? Entonces, hay una cosa que está clara, la postura de Antonio Morales, el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, a mí me ha parecido excesiva cómo ha saltado de entrada. Sabíamos que entre él y Román el noviazgo no iba bien enfocado últimamente, todo lo que quieran, pero hombre, hay una cosa clara, Antonio no se puede poner como se ha puesto, bueno, en mi opinión, nada más conocerse lo de la alianza. Porque hay una cosa también que no se ha dicho aquí todavía, y es que sorpresivamente, y lo comentábamos fuera de cámara, María Rodríguez tiene su parroquia, su tirón en la isla de Gran Canaria. Entonces, bueno, esto es provincial, los puestos de diputados. Hay una cosa que está clara, no se puede montar un pollo de esta manera. O sea, hay que ser más cautos. Representa, la realidad es que Agüimes y Morales representan 1.700 votos de los 35.000 que obtuvieron. Pero y eso idea, se lo ha recordado el propio Román Rodríguez en la propia Nueva Canaria. Marta, ¿cuál es la idea? Que representa mucho más. O sea, la gente piensa que Antonio Morales es como el no va más dentro de Nueva Canaria. Solamente una cuestión acerca de las emergencias de Nueva Canarias. Pensemos en qué momento de la historia de este partido ha tenido más poder que ahora mismo. Está en el gobierno de Canarias, sigue gobernando Gran Canaria y está en gran parte de los municipios de Gran Canaria, que es donde está su poder. Emergencias, vale, no está en el Congreso, de acuerdo, pero sigue manteniendo la frescura de la marca, por así decirlo. Entonces, emergencias, a ver qué tipo de emergencias exactamente tiene Nueva Canaria. A mí me representa 1.500 porque es que votos nunca ha tenido más poder que ahora. Pero Morales ha sacado entre 15 y 20.000 votos en las distintas elecciones en las generales, respecto a Román Rodríguez, respecto a la marca Nueva Canarias en el Cabildo. Sí, yo creo que al margen de los votos propios que tiene un liderazgo insular muy potente, muy fuerte, muy consolidado. Otra cosa es que yo pueda entender por qué lo tiene, pero lo tiene. Y eso se ha manifestado en los 2 últimos procesos electorales. Ha tenido un pequeño desgaste como consecuencia de dirigir el Cabildo, entre otras cosas porque el Partido Socialista, que es quien compite electoralmente en Gran Canaria por el espacio de Antonio Morales, ha crecido como consecuencia de la nacional y tal. Pero hombre, quien discuta
que Antonio Morales tiene liderazgo político en Gran Canaria, claro que lo tiene. Marta, si no, el problema estaría ya resuelto de otra manera. Marta ganó las últimas elecciones en abril al Cabildo, en Gran Canaria. Marta pone una cosa importante sobre la mesa. ¿Esto puede afectar al pacto de gobierno, al pacto de las Flores, a medio plazo? Yo creo, yo no sé por qué tiene que afectar, que si en 2011 también se presentaron y estaban en el gobierno y estaban en la oposición, coalición y Nueva Canarias igual que ahora, o si Podemos y PSOE van a hacer una campaña electoral a cara de perro a nivel del Estado y en Canarias comparten gobierno, en principio no sé por qué tendría que afectar. No, porque es que una alianza nacionalista de esta, si sale bien la operación y si efectivamente logran los 3 diputados, aquí hay una consolidación y un resurgir de las fuerzas nacionalistas que además puede presentar una alternativa en la siguiente legislatura ya al Partido Socialista. Sí, pero Román Rodríguez ha inventado una fórmula que ha vendido, yo creo que con cierta habilidad, que es decir, vamos a ver, Coalición Canaria en relación con nosotros funciona de 2 maneras. Regionalmente en Canarias es la derecha. Y fuera de Canarias, a nivel nacional, son nuestros compañeros nacionalistas que piensan primero en Canarias que en su componente ideológico. Con ese doble juego que está intentando vender, yo creo que lo está posicionando a verlas venir. Es el juego con el que Román Rodríguez juega desde hace ya algún tiempo. Porque es cierto que se pueden producir cambios en el gobierno de Canarias, podrían producirse. Yo no creo que con carácter inmediato. Pero hombre, que Román Rodríguez está considerando la posibilidad de dar un cambio o un golpe para volver a ser presidente del gobierno. Las relaciones con Madrid. Si las relaciones con Madrid van bien y se consiguen la financiación, que va a ser muy difícil que se consiga la financiación que Canarias necesita porque están presionando todas las restantes comunidades, eso va a condicionar mucho el que se fortalezca o no el Partido Socialista, que por cierto está por ver si en estas elecciones, con el tirón que tuvo Pedro Sánchez, consolida los 5 diputados que tuvo en las elecciones anteriores. 2 cosas muy breves, Miguel Ángel. Una, a tu pregunta muy concreta, esperemos por el bien de todos los canarios que esto no afecte al pacto de gobierno, porque si encima tenemos que soportar una crisis de gobierno, una recomposición del gobierno, vamos a dejar... O elecciones, porque el estatuto... Correcto, me lo quitaste de la boca, claro. Digo, pero no nos olvidemos que en el nuevo Estatuto de Autonomía se contempla ya esa cosa. Y luego hay otra cosa que no hemos sacado en la mesa, ¿no? Tú sabes que a mí me gusta mucho, cuando los voy oyendo hablar, siempre ir pensando en otras cosas. Román Rodríguez sacó solamente un diputado en la lista regional, él. Cosa importante, que no debemos de echar en saco roto. Acuérdense que eran 10 el 26 de mayo, uno ya era para Fuerteventura, quedaron 9. Fíjate cómo Cejas se quedó fuera de Ciudadanos y Román Rodríguez entró en la lista regional. Brevemente. Los otros partidos sacaron más. Brevemente y a todos, ¿cómo va a caer más país en Canarias? ¿Va a conseguir representación en las 2 circunscripciones? No. Rápidamente, Santi, Yo ¿sí o creo no? que no. No son las elecciones de los experimentos. Si consigue será a costa de Podemos, creo yo. Los 2 diputados de Podemos por Las Palmas podría ser del 1. Yo creo que parece que no, lo puede poner en riesgo, yo coincido, pueden poner en riesgo el tercero de Unidas Podemos. ¿Paco? Yo creo que lo que puede provocar es que Unidas Podemos pierda representación, pero no creo que la consiga. ¿Chicha? En Canarias no va a sacar Íñigo Errejón diputado, creo yo, ni en una provincia ni en otra. Yo creo que Podemos aquí tiene una marca fuerte, ¿no? Bien posicionada además a nivel nacional. Y en la provincia de Las Palmas con una mujer de tirón como es Vicky Rosero. Pues tendremos mucho tiempo para hablar de elecciones, porque hasta el 10 de noviembre vamos a tener muchos enfoques y seguramente la actualidad política, esta precampaña y la campaña en su momento va a ser tema en este enfoque y en este programa. Nosotros lo dejamos por hoy. Primer programa de la temporada. Espero que se lo hayan pasado bien. Volvemos el próximo jueves, 9:30 de la noche, con más temas, con más actualidad, con más última hora y con más reportajes en profundidad. Les esperamos. Buenas noches.